completamente empapado y mirándome con una expresión molesta. ¿Examen exitoso?, pregunté tentativamente. Fenrir parecía aún más molesto y se acercó a mí y comenzó a secarse. Lo siento. Exclamé, intentando esquivar las gotas de agua que volaban. Después de esa emocionante cadena de eventos, decidí limpiar un poco el barco y deshacerme de los piratas que sobrevivieron a mis experimentos y me aseguré de que estuvieran muy muertos, literalmente derritiéndolos en biomasa y arrojándolos al mar. No quería que ningún experimento mágico medio muerto volviera y me mordiera el trasero en el futuro. Entonces desperté a los 5 piratas que no había utilizado en los experimentos y que sorprendentemente seguían a bordo después de todo el caos que había creado. Se despertaron confundidos y somnolientos. Navega con este barco hasta la orilla más cercana, ordené. Les tomó unos momentos comprenderme y otros más recordar lo sucedido antes de quedarse dormidos. Se pusieron a trabajar rápidamente, sin siquiera cuestionar la ausencia del resto de la tripulación o el mal estado del barco. Mientras observo a la tripulación ponerse a trabajar, aprovecho para descansar en el barco. Sin embargo, tras unos minutos de paz y tranquilidad, noto que la tripulación susurra entre sí. Respiro profundamente y me incorporo, observando a la tripulación que sigue susurrando entre ellos. Si estaban planeando algo estúpido, estaba listo para ponerle fin. Sin embargo, la vida tenía otros planes para mí. Uno de los miembros de la tripulación se acercó a mí, con expresión vacilante. ¿Qué pasa?, pregunto, con mi enfado evidente en el tono. Bueno, señor, es que no podemos navegar sin estar cerca de alguna costa y llevamos unos días durmiendo. No sabemos en qué dirección nos hemos desviado, explica el tripulante. Me doy cuenta de que probablemente sea culpa mía, ya que nunca he estado en un barco antes y no creo que existan brújulas en este mundo. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, sé que tengo que resolver este problema antes de que nos vayamos a la deriva hacia el medio del mar. Ya veo. Me encargaré de ello, respondo. A partir de la biomasa que tengo almacenada en mi interior, creo unos cuantos pájaros y los hago volar en distintas direcciones con la esperanza de tener una idea de dónde estamos. La tripulación observa con asombro y miedo, pero los ignoro y me concentro en la tarea que tengo entre manos. Asegúrense de que el barco esté en condiciones de navegar. Les daré las instrucciones tan pronto como regresen los pájaros, ordené a la tripulación, que rápidamente se puso a trabajar en la preparación del barco. Olenna Tyrell había vivido una larga vida, había presenciado la caída y el ascenso de una dinastía y había sobrevivido a 3 guerras. Se había abierto camino hasta alcanzar posiciones de poder y ahora gobernaba el dominio en todo menos en el nombre. Había estado jugando al gran juego desde que se enteró de su existencia y ahora era una de las jugadoras más importantes. Sin embargo, en los últimos años, algunos de sus planes se habían visto frustrados por una variable inesperada: el norte había obtenido la lealtad de un sanador mágico. Eso por sí solo no habría sido un problema, pero el descubrimiento de la fabricación de vidrio en el norte había provocado una menor demanda de alimentos de la cuenca. Aunque la caída no era significativa en ese momento, estaba aumentando lentamente y, con el tiempo, causaría problemas para su casa. Se habría reído de todos los rumores que había oído sobre el mago durante su breve estancia en Desembarco del Rey, si no fuera por el hecho de que todos sus espías estaban informando de la misma historia. Este ya no era un problema que pudiera ignorar. Iba a tener que encontrar una forma de llegar a un acuerdo con el mago y también con los Stark. Aunque pensó brevemente en encontrar una forma de deshacerse del mago, dudaba mucho de que esa fuera una vía posible. El mago había estado ocultando sus habilidades durante años, y su uso descarado de ellas en la capital significaba que solo había una cosa que ya no necesitaba ocultar. Sus métodos habituales para deshacerse de la gente no funcionarían con alguien que tuviera incluso la mitad de las habilidades curativas de las que había oído hablar. Podía invitar al mago a la cuenca para curar a Willas, pero dudaba que viniera, dada la rapidez con la que había regresado al norte. Podía enviar a Willas con una escolta, tenía una buena cabeza sobre los hombros y ella podía enseñarle todo lo que necesitaba saber antes de irse. Era lo suficientemente inteligente como para pensar con rapidez y no hacer nada estúpido si sucedía algo inesperado. Tal vez también podría enviar a Margaery, con la esperanza de que sedujera al mago. Si pudiera hacer eso, el mago sería un mejor candidato para ella que cualquier príncipe, especialmente si sus hijos pudieran heredar sus poderes. Mientras Freya cosía hábilmente a otro guardia herido, se inclinó hacia atrás y se tomó un momento para observar a los pacientes que aún esperaban en la fila. La clínica se había vaciado considerablemente desde que había comenzado, pero la vista de los que todavía esperaban le recordó la tarea aparentemente interminable que tenía por delante. Aunque la fila era más corta de lo habitual, gracias a la ausencia de él y a los prejuicios de algunos de los sureños, que se negaban a ser tratados por una mujer del pueblo como ella, no le prestó atención. Estaba bastante ocupada atendiendo a los pacientes que tenía delante.
A pesar de su cansancio, trabajaba incansablemente para atender a cada paciente, recurriendo a los conocimientos y técnicas que él le había impartido. No se había dado cuenta de lo diferente que sería tratar a los pacientes sin la seguridad de que él siempre estaría allí para corregir cualquier error. A veces le resultaba difícil diagnosticar a los pacientes, ya que las diversas enfermedades y dolencias que se presentaban la desafiaban constantemente. Deseaba que él estuviera allí a su lado, su presencia fuera una influencia tranquilizadora en medio del caos. La clínica estaba repleta de actividad, los pacientes entraban y salían arrastrando los pies, el aire estaba cargado con el aroma de las hierbas y el sonido de gemidos y quejidos. Ella iba de un paciente a otro, moviendo las manos con la facilidad que da la práctica mientras atendía sus necesidades, limpiando y curando las heridas y asegurándose de que los huesos rotos estuvieran colocados correctamente. Su principal preocupación eran los guardias heridos, ya que había habido algún tipo de altercado con los salvajes. Mientras trabajaba, sus pensamientos a menudo se dirigían hacia él. Había estado ausente durante mucho más tiempo de lo habitual y ella se dio cuenta de que lo extrañaba más cada día que pasaba. Aunque a menudo desaparecía por breves periodos, esta era la primera vez que había estado ausente durante tanto tiempo. Su preocupación por él crecía con cada momento que pasaba, pero Lord Stark le había asegurado que él había completado su trabajo en la capital y estaba de regreso. Era solo cuestión de tiempo antes de que regresara a su lado, y ella no podía esperar a que ese momento llegara. A medida que transcurría el día, mi preocupación fue en aumento cuando vi que ninguno de mis pájaros regresaba. Habían pasado solo 3 días desde que había tomado la apresurada decisión de salir al mar y sabía que había cometido un error. Había estado tan concentrado en mis experimentos que olvidé tener en cuenta que los barcos no permanecen estacionarios en un mismo lugar. Mis preocupaciones se disiparon cuando mis pájaros finalmente regresaron y obtuve una dirección para seguir. Finalmente zarpamos, pero según mis cálculos, a la velocidad a la que íbamos, nos llevaría una semana regresar a la costa y ni siquiera estaba seguro de qué costa era. Sinceramente, me estaba cansando de este barco. Si fuera capaz de marearme, ya estaría vomitando mis órganos. Aunque teóricamente podría desarrollar alas y volar de regreso a tierra, no había probado cuánto tiempo podría mantener el vuelo. Hacerlo en medio del mar me pareció imprudente, así que consideré otras soluciones. Al final opté por lo más sencillo. Hice algunos ajustes en mi cuerpo, me puse branquias y luego me lancé al mar a buscar lo que necesitaba. A medida que me sumergía más en el océano, el paisaje que me rodeaba comenzó a transformarse en un mundo impresionante de colores vibrantes y vida rebosante. Enjambres de peces iridiscentes revoloteaban y giraban, bailando a mi alrededor en un espectáculo hipnótico. Había partido en busca de algo sustancial, tal vez un pez de tamaño considerable o incluso una ballena, si es que existían tales criaturas en estas aguas. Después de nadar durante un par de horas, lo que encontré superó todo lo que jamás podría haber imaginado. Mientras contemplaba la colosal criatura que tenía ante mí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me impresionó su enorme tamaño. Sus tentáculos, cada uno tan grueso como el tronco de un árbol, se retorcían y enroscaban en el agua como serpientes vivientes, y sus ventosas brillaban amenazadoramente en la penumbra. Era Kraken. Su cuerpo era una masa de músculos ondulantes, su piel resbaladiza e iridiscente en las oscuras profundidades. Mientras me acercaba nadando, su enorme ojo se fijó en mí con una intensidad desconcertante. En un instante, sus tentáculos se dispararon y alcanzaron mi cuerpo a la velocidad del rayo. Podía sentir su increíble fuerza mientras se aferraban a mí, amenazando con aplastarme. A pesar del abrumador poder del Kraken, permanecí calmado y concentrado, sabiendo que de todos modos no necesitaba dominarlo. Utilizo mis poderes en el cuerpo del Kraken y lo analizo para ver con qué tengo que trabajar. Fue en gran parte como lo esperaba, pero lo que realmente me sorprendió fue el hecho de que este Kraken en particular tenía 300 años y podía vivir unos cuantos siglos más debido a su increíble regeneración celular. Tendría que incorporar eso a mi propio cuerpo más tarde. Mientras el Kraken me sujetaba firmemente, no perdí tiempo en tomar el control de su enorme cuerpo. Su fuerza era increíble y podía sentir el poder que recorría sus extremidades mientras nos impulsaba a ambos hacia la superficie. Cuando salimos de las profundidades, el barco apareció a la vista, su mástil alto lo hacía más fácil de localizar. El Kraken siguió mis órdenes y nadó hacia el barco con un propósito determinado. Mientras nos acercábamos al barco, la tripulación de los Hijos del Hierro nos miraba con asombro, con el rostro desencajado por el miedo y el asombro. Murmuraban algo sobre su dios ahogado, pero yo no les presté atención, estaba completamente concentrado en la tarea que tenía entre manos. El Kraken me sujetó mientras salía a la superficie, y su tentáculo atravesó las olas como una poderosa espada. Me depositó suavemente sobre la cubierta del barco y luego se retiró al agua. La tripulación del barco me miró con una mezcla de incredulidad y miedo.
Con paso decidido, me dirigí hacia la parte delantera del barco y solté el ancla con un ruido sordo. El kraken respondió de inmediato, sus enormes tentáculos serpentearon alrededor del ancla mientras comenzaba a tirar del barco en la dirección que le había indicado. Al principio, la tripulación se quedó boquiabierta cuando el repentino impulso que adquirió la nave nos hizo retroceder de repente. Por un momento, no estaba segura de si la nave podría soportar la tensión, pero se mantuvo firme. Reconocía a regañadientes que, si bien los hijos del hierro pueden ser escoria, sin duda sabían cómo construir una nave. A medida que el barco ganaba velocidad, los timones empezaron a crujir y a astillarse por la enorme fuerza que nos empujaba contra la corriente del viento. Podía sentir la inmensa fuerza del kraken mientras nos impulsaba hacia adelante, cortando las olas con facilidad. Con esta velocidad, probablemente llegaríamos a la orilla en la mitad del tiempo que nos hubiera llevado de otra manera. Ordené a la tripulación que arriaran las velas, pues en ese momento eran más un estorbo que una ayuda. Esto finalmente los sacó de su estupor y se pusieron a trabajar de inmediato. Desde estar perdido en el mar hasta viajar en el lomo de un kraken en un barco pirata, todo lo que necesitaba ahora era un sombrero y una brújula que no apuntara al norte, y podría cambiarme el nombre a Capitán Jack Sparrow. Pasaron 3 días hasta que el barco finalmente avistó tierra, y era el momento de la verdad para ver dónde había terminado. Teniendo en cuenta el frío que hacía, al menos había ido en la dirección correcta. Sin embargo, no había ningún puerto cerca, pero cada vez me estaba cansando más de estar en el barco. Así que tomé un pequeño bote con Fenrir y remé hacia la tierra. Al bajar del pequeño bote, con los pies hundiéndose en tierra firme, sentí una oleada de alivio que me invadió. Después de varios días en un barco, la sensación de estar de pie en tierra firme era casi abrumadora. Me tumbé en la playa y observé cómo el barco se alejaba lentamente. Aunque les había dicho a los hijos del hierro que iría a la playa para averiguar dónde estábamos, sabía que se irían en cuanto Fenrir y yo bajáramos del barco. Tal vez me hubiera sentido un poco arrepentido por ello si hubieran seguido mis instrucciones, pero ahora ya no siento culpa alguna. Además, nunca olvidé el hecho de que no eran más que escoria saqueadora. Por eso no me sorprendí cuando 2 tentáculos enormes emergieron del mar y envolvieron el barco. Los Ironborn a bordo no pudieron hacer nada más que mirar con horror cómo el kraken arrastraba el barco bajo las olas. El sonido de la madera al astillarse llenó el aire mientras el barco crujía y gemía, arrastrado hacia las oscuras profundidades. Los gritos de los marineros resonaron en el agua, pero pronto se silenciaron cuando el barco desapareció bajo las olas. El kraken desapareció en las profundidades, dejando solo los restos del barco flotando en el agua. No tenía intención de dejar que los hijos del hierro vivieran, aunque ya no necesitaba ocultar mis poderes. No estaba dispuesto a correr ningún riesgo, sobre todo si eran hijos del hierro. Le hice un gesto de despedida al kraken, aunque sabía que no podía entenderme. Probablemente estaba volviendo a sumergirse en las profundidades del océano después de completar mi último pedido. Espero volver a encontrarme con el grandullón algún día, pensé antes de seguir adelante. Decidido a encontrar un lugar apropiado para descansar antes de que se pusiera el sol, convoqué una bandada de cuervos para que exploraran el área circundante y localizaran el pueblo más cercano. Mientras se alejaban volando, monté a Fenrir y partí en su persecución. Mientras cabalgábamos, podía sentir el viento azotando mi cabello y no pude evitar sonreír. Fenrir parecía tan ansioso como yo por no estar encerrado en un barco y corría más rápido de lo que lo había visto correr nunca antes. Al poco tiempo, Fenrir y yo llegamos a un pueblo y entablé conversación con algunos lugareños amigables. Estaban más que felices de charlar conmigo y pronto descubrí que había aterrizado en la costa pedregosa. Esta era una excelente noticia, ya que significaba que estaba a solo 2 días de viaje de Invernalia. Mientras seguía charlando con los habitantes del pueblo, de repente noté una mirada familiar en los ojos de una persona. Era reconocimiento. Me habían reconocido como el mago blanco que lo había curado en el pasado. La noticia de mi llegada pareció haberse difundido rápidamente, y una pequeña multitud se había reunido a mi alrededor, ansiosa por ver si podía curarlos también. Durante varias horas, me abrí paso entre la multitud, atendiendo a los enfermos y heridos. Algunas personas solo pidieron una bendición y, aunque me pareció extraño, le seguí el juego. Cerré los ojos y me concentré, realizando un escaneo corporal completo de cada persona. Solucioné cualquier problema que pudiera causar problemas en el futuro, utilizando mis poderes para asegurarme de que cada persona se fuera sintiéndose mejor que cuando llegó. Mientras continuaba con mi trabajo, vi a la última persona que esperaba encontrar en el norte. Un enano de cabello rubio y ojos disparejos estaba entre un grupo de soldados vestidos de rojo y dorado. Tyrion Lannister bebió un sorbo de vino y observó los alrededores. El pintoresco pueblecito tenía cierto encanto, con sus estrechos callejones y sus casas torcidas hechas de piedra y madera. No se parecía en nada a los lujosos salones de Roca Casterly,
pero Tyrion se encontró disfrutando del cambio de escenario. Llevaba semanas viajando con un pequeño grupo de hombres rumbo a Invernalia. El viaje había sido arduo, con un clima severo y mares agitados que ponían a prueba su resistencia a cada paso. Claro, Tyrion no era ajeno a las dificultades, ya que había pasado la mayor parte de su vida lidiando con los desafíos de ser un enano en un mundo que lo despreciaba. En realidad, no se consideraba la persona más desafortunada del mundo. Había algunos aspectos en los que tenía suerte. Principalmente, había nacido como noble, no como cualquier noble, sino como hijo de una de las casas más ricas de todo Poniente. A pesar de su noble cuna, Tyrion siempre se había sentido como un extraño en su propia familia. Su padre, Tywin Lannister, nunca le había perdonado que hubiera nacido enano y que hubiera matado a su madre en el proceso, y había dejado claro que era una decepción para el apellido de la familia. Su hermana, Cersei, siempre lo había despreciado por su deformidad, y su hermano, Jaime, había sido el único que le había mostrado amabilidad. Pero Tyrion se negó a dejar que el odio de su familia lo derribara. Había aprendido a confiar en su ingenio e inteligencia para salir adelante en la vida, usando su lengua afilada para burlar a sus enemigos y su mente rápida para encontrar soluciones inteligentes a problemas difíciles. Se había preguntado muchas veces si su vida habría sido más fácil o más difícil si hubiera nacido como un plebeyo normal en lugar de un noble enano. La conclusión a la que llegó fue que probablemente era mejor ser un plebeyo normal, así no tendría que lidiar con su amorosa familia. Pero, por otra parte, no podría permitirse sus hábitos de bebida o prostitución si hubiera nacido como un plebeyo. Por otro lado, probablemente no tendría tales hábitos si no hubiera nacido como un Lannister en primer lugar. Mientras estaba sentado allí, saboreando el vino, Tyrion tuvo que admitir a regañadientes que, a pesar de su deformidad y del constante desprecio que soportaba, había nacido en una posición de poder y privilegio con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Tenía riqueza, estatus e influencia, y las había utilizado todas a su favor. Pero también sabía que su suerte solo podía llevarlo hasta cierto punto. Era un enano en un mundo que valoraba la fuerza y la belleza por encima de todo, y sabía que siempre sería un extraño. Pero se negó a permitir que eso le impidiera vivir la vida en sus propios términos, forjarse un lugar en el mundo y demostrar su valor a quienes dudaban de él. Tyrion le preguntó a uno de los guardias menos aburridos de su séquito, ¿cuánto falta para que lleguemos a Invernalia, Ser Hugh? A nuestro ritmo actual, mi señor, deberíamos tardar unos 3 días más, respondió Hugh. Tyrion gimió, 3 días más con este aire gélido mordiéndome la cara. Esta gente dice que es verano, pero estoy empezando a dudar de que siquiera sepan lo que significa esa palabra. Con un dejo de sarcasmo, Hugh ofreció una sugerencia, siempre podría viajar mirando hacia atrás, mi señor. Tyrion no pudo evitar reírse ante la idea. ¿Y cargarte con la tarea de arrastrar mi cuerpo sin vida hasta Roca Casterly, solo para decirle a mi padre de quién fue la idea de que me cayera del caballo? Jamás se me ocurriría infligirte semejante sufrimiento, buen Ser Hugh. Dudo que siquiera me pida una explicación, mi señor. Y lo he hecho con hombres que le doblaban en tamaño. Supongo que sería más fácil que eso, respondió Hugh encogiéndose de hombros. Antes de que pudiera siquiera opinar sobre una respuesta ingeniosa para el descarado caballero que estaba a su lado, escuchó una conmoción proveniente de la entrada de la taberna. Algunas personas comentaban que el mago blanco estaba en la ciudad y parecía que iban a verlo. Algunos otros clientes de la taberna siguieron su ejemplo, curiosos por ver al famoso sanador. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Murmuró Tyrion para sí mismo mientras pagaba sus bebidas y las de sus hombres. Siguió a la pequeña multitud que salía de la taberna y se dirigía hacia la multitud más grande que se había reunido en las afueras de la ciudad. Al acercarse al centro de la multitud, observó a un joven con una bata blanca que supuso que era el mago blanco. El mago parecía tener unos 18 años, con cabello oscuro que le caía desordenado alrededor del rostro y unos llamativos ojos azules que parecían casi brillar. La escena que Tyrion tenía ante sí era realmente asombrosa. Un grupo de gente común rodeaba al mago blanco, que tenía las manos extendidas hacia ellos. Tyrion observaba con asombro cómo el mago ejercía su magia, sanando heridas y curando enfermedades con un solo toque. Después de observar con asombro por un rato y notar que la multitud comenzaba a disminuir, Tyrion se dirigió al curandero y entabló una conversación. Bueno, eso fue bastante impresionante, dijo Tyrion, tratando de sonar indiferente. El mago se volvió hacia él con una sonrisa y le preguntó, «Saludos, Lord Tyrion, gracias por el cumplido. Debo decir que es una sorpresa verlo tan al norte. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo?» Simplemente estaba disfrutando de mi vino antes de viajar a Invernalia cuando escuché que la persona que esperaba encontrar en Invernalia en realidad estaba aquí, respondió Tyrion. ¡Qué feliz coincidencia! ¿En qué puedo ayudar?, preguntó él.
He oído rumores sobre tus extraordinarias habilidades para curar a cualquiera, y ver tus poderes curativos en los habitantes del pueblo hoy ha confirmado mi creencia en esos rumores, dijo Tyrion antes de continuar. Si no es demasiada molestia, ¿crees que sería posible que me curaras a mí también? Preguntó, con un tono educado y curioso. Con ganas de charlar un poco después de un rato de aburrimiento, decidí jugar un poco con Tyrion, solo para ver cómo reaccionaba. Pareces bastante saludable. ¿Cuál parece ser exactamente el problema?, pregunté, tratando de ocultar una sonrisa. Tyrion me miró incrédulo. ¿En serio? Mantuve una cara seria y respondí, bueno, por todos los rumores que he escuchado sobre ti, no me sorprendería si me pidieras que cure cualquier cosa, desde una simple resaca hasta la más íntima de las aflicciones que puedas haber contraído en un burdel. Mi tono estaba mezclado con un dejo de humor seco. La mayoría de sus guardias se rieron y Tyrion se unió a ellos unos momentos después. Parece que te he subestimado, sanador. Si puedes hacer todo eso, tal vez tengamos más cosas de las que hablar de las que pensé inicialmente, dijo, todavía riendo. Pero lo que principalmente quiero preguntarte es si eres capaz de hacer algo con respecto a mi baja estatura, añadió, mientras la alegría se desvanecía de su rostro mientras me miraba esperanzado. Asentí y le hice un gesto a Tyrion para que me diera la mano. Agarré su mano con firmeza, cerré los ojos y comencé a escanearlo con mis poderes. Después de unos momentos, abrí los ojos y miré a Tyrion con una expresión seria. Puedo curarte, pero llevará algún tiempo. Puedo solucionar la afección subyacente de inmediato, pero para que crezcas hasta una altura normal, tendrá que hacerse con el tiempo, le expliqué, tratando de sonar lo más profesional posible. Tyrion se quedó estupefacto ante mi respuesta, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Puedes curarme?, preguntó con incredulidad. Asentí con la cabeza y dije, sí, puedo, pero habrá que hacerlo de forma gradual. Si fueras un niño, podría hacerlo todo de una vez y después crecerías con normalidad, pero como eres un adulto, llevará algún tiempo. Hacer cambios tan grandes como ese demasiado rápido podría acarrear muchos más problemas. El rostro de Tyrion se ensombreció por un momento, pero luego asintió lentamente. Entiendo. ¿Cuánto tiempo llevará? Es difícil decirlo con seguridad. Podría llevar una luna o 3. No puedo decirte con exactitud hasta que empiece a tratarte, respondí mirándolo con confianza. Tyrion sonrió y sacudió la cabeza con incredulidad. Bueno, supongo que tendré que quedarme en Invernalia durante algunas lunas. Estoy seguro de que podré convencer a Lord Stark. ¿Cuándo puedes empezar? Puedo empezar ahora mismo, pero el resto de la curación tendrá que hacerse después de que regresemos a Invernalia, respondí. No hay tiempo que perder, dijo Tyrion, guiando el camino hacia la posada más elegante de ese pequeño y pintoresco pueblo, que en realidad no decía mucho. Solo 2 guardias nos acompañaron a la habitación mientras el resto se fue a otro lado. Acuéstate en la cama, le ordené a Tyrion una vez que estuvimos dentro de la habitación. Tomé su mano, lo puse a dormir y comencé con el problema principal, su ADN. Tenía una mutación que causaba su enanismo. Después de hacer los cambios necesarios en su ADN, me aseguré de que las modificaciones no provocaran ningún otro problema. Todo el proceso me llevó 1 hora, pero al menos la parte difícil ya estaba hecha por ahora. Pasando a las partes más fáciles, arreglé su estructura esquelética, nivelé sus piernas desiguales y finalmente curé la larga y fea cicatriz en su cara. Me llevó apenas 1 minuto hacer todo eso y finalmente pude ver el resultado de mi trabajo. Tyrion se parecía vagamente a lo que solía ser, y los únicos 3 factores que lo definían como Tyrion eran su cabello rubio, sus ojos heterocromáticos y su altura. Después de hacerle un último escaneo, lo despierto. Tyrion se agarró los ojos lentamente y trató de ponerse de pie, pero perdió el equilibrio inmediatamente. Yo ya lo esperaba, así que estaba allí para evitar que cayera. Vas a tener que acostumbrarte a caminar de nuevo. He equilibrado tus piernas, así que trata de no correr a ningún lado pronto, vas a terminar comiendo tierra. No respondió, todavía estaba aturdido. Caminó lentamente hacia el espejo y miró su reflejo, tocando con cuidado el lugar donde solía estar su cicatriz. Tyrion se volvió hacia mí, todavía aturdido. ¿Es esto real? ¿Estoy realmente curado?, preguntó, casi con incredulidad. Sí, dije, bueno, he arreglado lo que causó que te convirtieras en un enano en primer lugar, pero como dije, tomará algún tiempo antes de que vuelvas a la normalidad. Tyrion volvió a mirarse al espejo, con los ojos muy abiertos y asombrados. Gracias, sanador. Has hecho lo que ningún maestre de Poniente podría hacer jamás. De nada, respondí con una sonrisa. Viendo que Tyrion estaba ocupado con su propio reflejo, miré a los 2 guardias en la habitación y pregunté, entonces, ¿qué piensan? Uno de ellos, cuyo nombre creo que era Hook, respondió,
parece un niño al que aún no le han caído las pelotas, con los ojos muy abiertos, como si todavía no pudiera creer lo que estaba viendo. Vaya, lo hace, ¿no? Dije con una sonrisa burlona y susurré, ¿cuánto tiempo crees que le llevará darse cuenta de que, con su aspecto, ya no se le permitirá entrar en burdeles? Hugh casi se atragantó con su propia saliva, intentando no reír demasiado fuerte. Depende de dónde esté el burdel más cercano, respondió. Hice una pausa y pensé por un momento. No estoy muy segura de dónde está el más cercano, pero sé que hay uno en Invernalia, dije con una sonrisa maliciosa. Cuando el sol se asomó por la ventana, me desperté temprano, sintiéndome vigorizada y lista para emprender mi viaje de regreso a casa. Mientras me sentaba a disfrutar de un delicioso desayuno, me recibió la llegada de Tyrion. Se sentó a mi mesa, luciendo distraído. Buenos días, lo saludé. Espero que hayas dormido bien. Tyrion asintió con un dejo de duda en la voz. Sí, aunque no pude quitarme de la cabeza la sensación de que lo de ayer fue solo un sueño. No pude evitar reírme ante su escepticismo. No te preocupes, Tyrion. Te aseguro que lo de ayer fue tan real como el amanecer de esta mañana. A pesar de mis palabras tranquilizadoras, Tyrion seguía mostrándose escéptico. Todavía parece un sueño, admitió. Sonreí con picardía. Bueno, si aún tienes dudas, siempre puedo darte un puñetazo en la cara. La expresión de Tyrion pasó de la incredulidad a la ofensa fingida. No, gracias, prefiero no correr el riesgo de despertarme o dañar mi nuevo rostro perfecto. Me reí de su respuesta antes de cambiar de tema. Entonces, usted y sus hombres están listos para partir. Tyrion asintió y su estómago rugió en señal de acuerdo. Sí, pero primero necesito comer todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Me muero de hambre. Asentí con la cabeza en señal de comprensión antes de acordarme de mencionar uno de los efectos secundarios de mi curación. Ah, sí, me olvidé de decírtelo. Tu cuerpo necesitará más sustento hasta que se haya recuperado por completo. Es posible que sientas bastante hambre y necesites comer más de lo habitual. Tyrion pareció sorprendido pero aliviado por la explicación. Gracias por avisarme. Tenemos muchas provisiones, así que nos aseguraremos de abastecernos antes de partir. Abandonamos la posada después del desayuno y, cuando nos íbamos, vi a Fenrir esperándome en las afueras del pueblo. Las reacciones de los guardias y de Tyrion al ver al enorme lobo fueron divertidas. No hay por qué tener miedo, él es mi amigo Fenrir, le expliqué. Tienes amigos muy interesantes, sanador, dijo Tyrion con cautela. Después de eso, continuamos nuestro camino. A medida que avanzamos, la naturaleza inquisitiva de Tyrion entró en acción y me bombardeó con preguntas sobre mis poderes. Yo estaba más que feliz de complacerlo, revelándole algunos detalles sobre mis habilidades que ya deberían ser de conocimiento público. A su vez, le pregunté sobre la historia de Poniente y me sorprendió la riqueza de conocimientos que poseía. Incluso en un solo día, aprendí más de él que del maestre Luwin en meses. Nos adentramos en una larga discusión sobre la magia valiria, un tema que me había estado preocupando durante bastante tiempo. Aunque Tyrion no sabía nada de su hechicería, estaba muy versado en los acontecimientos importantes que habían dado forma a su historia. Sus conocimientos me ayudaron a comprender mejor la misteriosa y compleja magia de los valirios. Nos detuvimos para cenar y estábamos charlando sobre temas mundanos cuando de repente me tomó por sorpresa con una pregunta, entonces, ¿qué le hiciste a mi hermana? Casi me atraganté con el sorbo de agua que acababa de tomar. Mi mente se llenó de posibilidades sobre cómo podría haberlo sabido, pero recuperé la compostura y pregunté, ¿qué quieres decir? Bueno, dijo con naturalidad, la carta que ella envió a Roca Castelli contenía algunas palabras bastante fuertes. Mis niveles de ansiedad se dispararon cuando pregunté, ¿qué dijo exactamente? Supongo que nada que no hayas oído en la capital, respondió con tono seco. Algo sobre que utilizas tu magia vil para aterrorizar a la ciudad y usurpar el trono del príncipe. Solté el aliento que había estado conteniendo, dándome cuenta de que Cersei debía haber enviado la carta después de que yo hubiera aterrorizado a los septones, pero antes de nuestro pequeño encuentro. O bien, había sido lo suficientemente inteligente como para no hablar de lo que había sucedido. Aliviado de no haber iniciado una guerra temprana, expliqué, los septones estaban siendo tan molestos como siempre y tuve que mostrarles un poco de fuerza. Pero tal vez subestimé el alcance de mis acciones. Él levantó una ceja y comentó, si tu pequeña demostración de fuerza causó tanto caos, no querría estar cerca cuando alguien realmente te enoja. Le di una pequeña sonrisa y seguí comiendo mi venado, esperando que el tema se olvidara pronto. Habíamos avanzado bastante gracias a que Tyrion se había curado, lo que significaba que no necesitaba descansar tan a menudo. A este ritmo, deberíamos llegar a Invernalia mañana.
Cuando el sol comenzó a ponerse al día siguiente, Invernalia apareció a la vista y mi corazón se llenó de alegría al ver los muros y torres familiares. Nos acercamos a la entrada del pueblo y no pude evitar sentirme feliz cuando la gente me reconoció y me saludó cálidamente. Poco a poco nos dirigimos hacia la fortaleza y parecía que la noticia de mi regreso se había difundido lo suficientemente rápido como para que Ned, Rab y John nos estuvieran esperando en el patio. Bienvenido de nuevo, me saludó Ned con una sonrisa. Me alegro de estar de vuelta, Lord Stark, respondí, devolviéndole la sonrisa. Tengo entendido que lo habéis pasado bastante bien en Desembarco del Rey, dijo con un dejo de diversión. Esa es una palabra para describirlo, me reí entre dientes. Ned preguntó entonces, pasen, tenemos mucho que discutir. ¿Quiénes son sus compañeros? Oh, qué grosero de mi parte. Se trata de Tyrion Lannister y sus guardias. Me los encontré cerca de la orilla rocosa cuando regresaba, expliqué. Ned hizo una pausa y observó a Tyrion, que hasta ese momento había estado inusualmente silencioso. Finalmente, ató cabos y dijo, perdóname por no reconocerte, Lord Tyrion. Espero que tu viaje a Invernalia haya sido placentero. Tyrion, tan amable como siempre, respondió, no hay problema, Lord Stark. Me habría sorprendido más si me hubieras reconocido en primer lugar. Ha sido un viaje lleno de acontecimientos, diría yo. Tienes que agradecerle eso al sanador que está aquí. El jefe de cuadra llegó y se hizo cargo de los caballos, y Fenrir salió corriendo a hacer lo suyo. Seguí a Ned hasta la fortaleza, ansioso por continuar nuestra conversación y aprender más sobre lo que había sucedido en mi ausencia. Ned regresó al cálido castillo con todos siguiéndolo. Había estado esperando a él durante varios días, por lo que no estaba realmente sorprendido, pero su llegada con Tyrion Lannister lo había tomado por sorpresa. La inesperada carta de Tywin Lannister había sido una sorpresa, pero su propósito estaba claro. El viejo león era conocido por su obsesión con su legado, y a sus ojos, Tyrion Lannister era una mancha en ese legado. Por lo tanto, cualquier oportunidad de limpiar esa marca era una oportunidad a la que no podía resistirse, y parecía haber funcionado. A pesar de las sospechas de Ned de que había algo más, por ahora lo único que podía hacer era vigilar de cerca a Tyrion y su séquito. Sabía que tenía que advertir a él sobre los Lannister, aunque sospechaba que él, tras haber pasado un tiempo en Desembarco del Rey, ya estaba al tanto de sus astutas formas de actuar. Sin embargo, era su deber alertarlo del peligro potencial. Al entrar a la sala de reuniones, una de las criadas les trajo un poco de pan y sal, como derechos de los invitados. Después de que todos hubieran participado en los ritos para invitados, Ned comenzó, bienvenido a Invernalia, Lord Tyrion, dijo. Espero que su viaje no haya sido demasiado agotador. Tyrion respondió, gracias, Lord Stark. Agradezco enormemente su hospitalidad. El cuervo de mi padre debe haberle informado de mi llegada y de mi propósito al venir aquí. Ned asintió. Sí, tu padre mencionó que estabas aquí para que él te curara. Pero parece que ya te curaste. Tyrion sonrió. De hecho, me llevé una agradable sorpresa al descubrir que los rumores sobre sus extraordinarias habilidades curativas no eran solo rumores. Sin embargo, me ha advertido de que pasará algún tiempo antes de que me cure por completo. Espero poder aprovecharme de su hospitalidad durante unas cuantas lunas más. Ned negó con la cabeza. No es ninguna molestia. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes por completo. Tyrion inclinó la cabeza en señal de gratitud. Gracias, Lord Stark. Me aseguraré de corresponderle su amabilidad haciéndome útil en todo lo que pueda. Ned asintió. Eso es todo lo que puedo pedir, Lord Tyrion. Debes estar cansado del viaje. Una de nuestras doncellas te acompañará a ti y a tus hombres hasta las habitaciones de invitados. Descansa bien y avísanos si necesitas algo. Ned observó cómo Tyrion y sus guardias salían de la habitación y con una mirada sutil a Rab y Jon, les indicó que también se fueran, dejándolo solo a él y a él como ocupantes restantes. ¿Te das cuenta de que está aquí para algo más que curarte, verdad? Dijo Ned en voz baja y seria. Probablemente esté aquí para espiarte a ti y al norte siguiendo las órdenes de su padre. Él se encogió de hombros con indiferencia. Obviamente, pero estoy seguro de que me tiene en mayor estima que a su padre. Además, es un buen tipo y sabe mucho de historia. Ned asintió, satisfecho de que él estuviera al tanto del peligro potencial. Muy bien. ¿Pasó algo más durante el viaje? Él pensó un momento antes de sacudir la cabeza. No pasó nada en el camino a Desembarco del Rey, y estoy seguro de que la mano ya te ha contado todo lo que pasó allí. Aparte de encontrarte con Tyrion en el camino de regreso, no hay nada realmente destacable. Ned arqueó una ceja ante la expresión inocente de él, pero no insistió más en el asunto. En cambio, pasó al tema del bosque.
John me dijo que deseas comprar el bosque del norte, dijo Ned, yendo directo al grano. Él asintió con entusiasmo. Sí, solo la parte que está encerrada entre las montañas. No quiero que la gente entre fácilmente, y sé que la gente usa las partes exteriores para cazar y para obtener madera. Ned tomó los documentos de su escritorio y se los entregó a él. Tengo los documentos listos. Solo tienes que firmarlos después de elegir un nombre para el bosque. El rostro de él se iluminó de emoción mientras se inclinaba hacia adelante. Ah, sé el nombre perfecto, dijo, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Ned no pudo evitar sentirse incómodo ante el entusiasmo de él. ¿Y qué sería eso?, preguntó con cautela. El bosque de los muertos, declaró él, con los ojos brillantes de emoción. A Ned se le encogió el corazón al oír ese nombre siniestro. No, dijo rotundamente. ¿Pero por qué? Se quejó él, claramente decepcionado. Ned dejó escapar un largo suspiro. Elige otra cosa, por favor, suplicó. Él empezó a proponer más ideas, pero cada una parecía tan inquietante como la anterior. Finalmente, sugirió el bosque encantado. Ned dudó, pero luego asintió con la cabeza. Está bien, dijo con una sensación de alivio. Al salir de la fortaleza, no pude evitar sentirme emocionado por alguna razón. Probablemente porque me acababa de convertir en el orgulloso propietario de una propiedad inmobiliaria de primera en este mundo. No era solo un pequeño pedazo de tierra, sino una extensión que podía trazarse en un mapa del mundo. No podía esperar para comenzar a explorar cada centímetro de ella y hacer que se ajustara a lo que tenía en mente. Aunque todavía no podía usar mis poderes para moldear la vida vegetal, tenía una corazonada sobre cómo podría hacerlo. Pero para que funcionara, tendría que usar mis habilidades para escanear a un hijo del bosque. Para hacer eso, tendría que ir al norte del muro. Sin embargo, eso tendría que esperar por ahora, y tendría que contentarme con recrear los animales de mi imaginación y poblar el bosque con mis creaciones. Si bien Bosque Encantado no fue mi primera opción de nombre, podría vivir con él por ahora. También estaba seguro de que una vez que suficientes personas comenzaran a husmear en mi negocio y comenzaran a desaparecer, los propios lugareños encontrarían un nombre que se ajustara mejor a la estética oscura que estaba buscando. Mientras me dirigía hacia mi clínica, vi la larga fila de pacientes esperando afuera. No pude evitar sentirme un poco culpable por dejar todo el trabajo en manos de Freya. Como buen amigo, decidí tomar el asunto en mis propias manos y comencé a curar pacientes con mis poderes. Ni siquiera necesité preguntar qué les pasaba, simplemente me acerqué al final de la fila y rápidamente me abrí paso entre los pacientes. Mientras atendía al último paciente de la fila, no podía esperar para ver a Freya. Había estado ausente durante lo que parecía una eternidad y esperaba compensarlo con una entrada triunfal. Cuando toqué la puerta, finalmente escuché su voz desde el interior de la clínica: «Pase». Cuando entré, Freya no levantó la vista de sus papeles y preguntó: «¿Cuál parece ser el problema?». Haciendo acopio de mi mejor voz pomposa, dije: «Escuché que había una hermosa doncella trabajando como esclava en manos de un vil hechicero aquí, y he venido a rescatarla». Freya puso los ojos en blanco y dijo: «No te he visto en mucho tiempo, ¿y eso es lo primero que me dices?». Sintiéndome un poco decepcionado, respondí: «Esperaba sorprenderte». Freya finalmente me miró y dijo inexpresivamente: «Habría sido una sorpresa si hubieras venido directamente aquí en lugar de una hora después de que ya vi a Fenrir acurrucado en su lugar favorito». Suspiré. Había perdido la oportunidad de sorprenderla. Oh, estaba deseando que llegara ese momento, dije abatido. «De todos modos, ¿me extrañaste?», pregunté, tratando de aligerar el ambiente con una sonrisa juguetona. Freya respondió casi de inmediato: «Por supuesto que sí. No tienes idea de lo ocupado que se pone todo aquí cuando no estás aquí curando a todos instantáneamente». Su respuesta me hizo sentir una punzada de culpa: «Lamento haberte dejado con todo el trabajo. Me vi envuelta en algunos asuntos inesperados». «¿Esos asuntos ya están solucionados?», preguntó Freya, levantando una ceja. «Por ahora sí», respondí. «Pero, tengo un nuevo proyecto en el que estoy trabajando». La frustración de Freya era palpable mientras hablaba. «¿Entonces, vas a desaparecer de nuevo?». «No desapareceré realmente. Estaré a un día de viaje de distancia», le expliqué tratando de calmarla. «Estarás desaparecido durante semanas», señaló Freya. Sabía que tenía razón, pero no pude evitar ponerme un poco a la defensiva. «Te lo compensaré, te lo prometo». «¿Cómo?», preguntó Freya. «Bueno, puedes quedarte con todo el dinero que ganaste tratando a los pacientes y yo me haré cargo durante el mayor tiempo posible para que puedas tomarte un descanso», sugerí. «Ya estoy planeando tomarme un descanso y ya he cobrado el dinero». «¿Qué más vas a hacer para compensarme?», preguntó Freya, con un tono aún gélido.
Me devané los sesos durante un momento hasta que se me ocurrió una idea. ¿Qué te parece una cita? Freya parecía confundida. ¿Qué es eso? Solo una oportunidad para que salgamos, nos divirtamos y disfrutemos de la compañía del otro, sin hablar de pacientes o estudios, solo, ya sabes, hablar y averiguar qué hacer con nosotros, dije, esperando que ella entendiera. El rostro de Freya se suavizó mientras consideraba mi propuesta. Después de una pausa agonizantemente larga, finalmente respondió con una sonrisa, está bien, te encontraré aquí temprano mañana por la mañana. Le devolví la sonrisa. Entonces es una cita. Mientras se preparaba para irse, mencionó algo que me tomó por sorpresa, he guardado algunas extremidades desmembradas en el congelador, como me indicaste. Sus dueños probablemente vendrán hoy cuando se enteren de que regresaste. Después de ese comentario, Freya me dio un beso y me dijo, me alegro de que hayas vuelto, antes de marcharme de la clínica. Me sentí agradecida por su comprensión y supe que tenía mucho que compensar después de haber estado ausente durante tanto tiempo. Pasé la siguiente hora recorriendo mi laboratorio, verificando los experimentos en curso y tomando notas para trabajos futuros. La emoción me invadió cuando creé una sección dedicada en mi laboratorio para integrar la magia en animales pequeños. La sola idea de dotar a diferentes criaturas de propiedades mágicas me llenaba de una curiosidad insaciable y esperaba con ansias los experimentos que vendrían. Con las infinitas posibilidades a mi alcance, no podía esperar a ver qué tipo de animales nuevos y únicos podía crear. Eso me recordó que ahora que había regresado, mi máxima prioridad era comenzar a construir caminos que me permitieran aprovechar al máximo mis poderes. Sin embargo, me encontré luchando con una difícil decisión. ¿Debería concentrarme en construir los caminos dentro del entorno ligeramente público de Invernalia, donde podría comenzar de inmediato? ¿O debería tomar la ruta más segura y aventurarme en mi bosque recién adquirido, donde podría trabajar en reclusión y potencialmente crear más animales para protegerme? Fue una decisión difícil, y sabía que la elección que hice podría tener consecuencias significativas. Mientras reflexionaba sobre este dilema, supe que no podía dejar nada al azar. Necesitaba estar preparada para cualquier eventualidad, especialmente durante las etapas finales de la creación de mi corazón de dragón. Mientras pensaba en eso, algunos de los pacientes que Freya había mencionado pasaron por la clínica. Se sintieron aliviados al saber que había regresado y esperaban con ansias poder reencontrarse con sus miembros faltantes. Me puse a trabajar rápidamente, colocando nuevamente cada extremidad en su dueño legítimo y asegurándome de que estuvieran cómodos antes de enviarlos a su camino. Después de terminar con el último paciente, Skitter voló y aterrizó sobre mis hombros. Hola, niña. ¿Cómo has estado? ¿Pasó algo interesante mientras estuve fuera?, le pregunté. Le acaricié la cabeza mientras miraba sus recuerdos y vi que había estado cuidando a Freya y la clínica. También había tenido que lidiar con alguien que intentaba entrar a la clínica por la noche, probablemente para robar algo. Pero no le di mucha importancia y seguí trabajando en mi laboratorio mientras alimentaba a Skitter. Su vida había dado un giro extraño, a pesar de tener que curar a tantos pacientes a diario, no le importaba la cantidad de trabajo. Curar a la gente lo mejor que pudiera era su pasión ahora. Sin embargo, unos días antes, un grupo de hombres había llegado a la clínica y había empezado a exigirle que vendiera los libros que él había escrito para ella. Ella se había negado, obviamente. Nunca se desprendería de esos libros a menos que él se lo pidiera o hasta que ella decidiera contratar a un aprendiz. Incluso entonces, probablemente escribiría una copia ella misma para dársela a alguien más. Afortunadamente, los pacientes que esperaban en la fila notaron la conmoción y ahuyentaron a los hombres antes de que pudieran causar más problemas. Pero en ese momento, ninguna cantidad de problemas podía acabar con su alegría. Freya no podía creer lo feliz que se sentía. Sus sentimientos por él habían crecido más allá de la admiración que había sentido cuando lo conoció por primera vez, y se había enamorado de su naturaleza amable y su maravillosa personalidad. Le había dolido cuando él parecía ignorar sus avances, y había tratado de convencerse a sí misma de que estaba contenta con ser su amiga y alumna. Sin embargo, no podía seguir mintiéndose a sí misma por más tiempo. Aunque no era un noble, era el mago blanco, entonces ¿por qué estaría interesado en una chica de baja cuna como ella? Pero en los últimos meses, ella sabía que él se sentía atraído por ella. Sus sutiles miradas hacia ella no eran tan sutiles, y finalmente reunió el coraje para invitarlo a salir. Desafortunadamente, fue entonces cuando lo llamaron a desembarco del rey, por lo que se abstuvo de invitarlo hasta que él regresara. Cuando él regresó, el corazón de Freya estaba lleno de alegría y nostalgia. Su ausencia solo había hecho que sus sentimientos por él se hicieran más fuertes, y ella sabía que finalmente podía actuar según sus emociones. Para su sorpresa, antes de que pudiera reunir el coraje para confesar, él le había pedido que la cortejara él mismo.
Su corazón saltó de emoción al imaginar lo que harían en su próxima cita y no pudo evitar fantasear con lo que se pondría. Su mente estaba tan preocupada con los pensamientos de él que no se dio cuenta del grupo de hombres que la seguía. La taberna, poco iluminada, se llenaba del sonido de conversaciones apagadas y el ocasional tintineo de copas. Ralph estaba sentado en una pequeña mesa de madera, con los ojos fijos en la figura encapuchada sentada frente a él. El extraño era su cliente y Ralph ni siquiera sabía su nombre. Pero eso era normal en ese tipo de trabajo. Lo habían contratado para hacer un trabajo, pero la oferta del hombre le había dejado una mezcla de sospecha y curiosidad. Déjame aclarar esto, dijo Ralph, inclinándose hacia adelante. ¿Quieres que robe los libros de una muchacha de baja cuna y la secuestre? El hombre encapuchado asintió y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Sí, es correcto. Ralph preguntó, ¿y qué tiene de especial esta chica? Ella es la aprendiz del mago blanco, dijo el cliente, yendo directo al grano. Los ojos de Ralph se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿El mago blanco, eh? He oído algunas historias locas sobre él. ¿Es cierto que hizo que todo desembarco del rey se meara en los pantalones? Sí, la mayoría de las historias son ciertas, dijo el hombre, incómodo, y su voz se convirtió en un susurro conspirador. Y por eso la recompensa por este trabajo es tan alta. Ralph enarcó una ceja, pero no insistió más en el asunto. En cambio, escuchó atentamente mientras el cliente le explicaba los detalles del trabajo. Cuando el hombre terminó, Ralph sacudió la cabeza con incredulidad. Parece un trabajo arriesgado, dijo, vacilando. El cliente se reclinó en su silla, con los ojos brillantes de diversión. Entiendo tus preocupaciones, pero si actúas rápido, el mago ni siquiera estará en Invernalia. Y estoy dispuesto a duplicar la cantidad de monedas que recibirás. El interés de Ralph se despertó. Doble, repitió, considerando la oferta. El hombre asintió. Es cierto. Pero tendrás que irte esta noche si quieres terminarlo. Ralph aceptó de inmediato, ya que su padre, espera. Resonó la voz de John, y se giró para mirar a su hijo con la confusión grabada en su rostro. Padre, empezó John, vacilante. Él dijo que vendría a verte mañana y no creo que quieras verlo en el estado en el que se encuentran ahora. Ned frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir? John se esforzó por encontrar una explicación antes de darse por vencido y decir, solo ven conmigo, nos acercaremos a la clínica y lo entenderás, respondió John, liderando el camino. A medida que se acercaban a la clínica, escuchó un grito lujurioso que emanaba de la dirección de la clínica. Ned sintió que una ola de fastidio lo invadía al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenías razón, John, dijo con un suspiro. Creo que es mejor que espere hasta mañana para hablar con él. Regresó a la fortaleza, donde encontró a Jory en el patio. Asigna un guardia al callejón que John te mostrará, le ordenó. Asegúrate de que sepan que no deben entrar ni permitir que nadie más entre durante 2 días. Como usted diga, Lord Stark, respondió Jory, llamando a uno de los guardias y siguiendo el ejemplo de John hacia el callejón. Ned se dirigió a su solar, esperando que este incidente no se saliera de proporción. Después de prepararme en la clínica, me dirigí hacia la fortaleza para ocuparme de todo lo que había sucedido. Mientras caminaba, no pude evitar notar las miradas furtivas que me lanzaban algunas personas y las risas y susurros ahogados de los grupos de chicas. Rápidamente se hizo evidente que mis actividades nocturnas se habían convertido en el último chisme de la ciudad y no había forma de esconderlo. Con un suspiro de resignación, decidí abrazarlo y les devolví la sonrisa a todos. Poco después llegué al solar de Ned y llamé a la puerta. Pase, gritó. Al entrar, vi un ligero tic en su labio y supe exactamente lo que estaba pensando. Te estaba esperando esta mañana, pero teniendo en cuenta lo que está comentando todo el pueblo, supongo que es comprensible, dijo. Dejé escapar un suspiro cansado. Ya. Supongo que debería haberlo previsto, murmuré para mí mismo, dándome cuenta de que mis actividades no tan silenciosas de la noche anterior y esta mañana probablemente se habían extendido por toda la ciudad como un reguero de pólvora. Supongo que es hora de que discutamos lo que ocurrió ayer, dije, poniéndome más serio. Ned adoptó una expresión solemne. En efecto. John ya me ha contado los detalles, así que no es necesario que me repitas la historia. Lo que quiero saber es cómo piensas manejar la situación. Tengo intención de interrogar a los responsables y llegar al fondo de todo esto, respondí con firmeza. Y luego tomaré las medidas adecuadas. Hizo una pausa por un momento antes de decir, muy bien, asintió, pareciendo confiar en mi juicio. ¿En serio?, pregunté, sorprendida por su repentina aceptación. Sí, ¿por qué parece sorprendido?, preguntó. Bueno, supongo que esperaba un poco más de resistencia por tu parte, admití.
No te preocupes por mí, me aseguró. Siempre que tus acciones no provoquen más problemas, confío en que manejarás la situación de forma adecuada. Es un alivio oír eso. Si no tiene más preguntas para mí, me despediré y comenzaré el interrogatorio, dije, ansioso por empezar. En realidad, solo una cosa más, añadió. ¿Freya está bien? Escuché que resultó herida en el incidente. Sí, afortunadamente ella misma logró encargarse de los agresores antes de que alguien pudiera sufrir algún daño, expliqué. Me alegra saberlo. Está bien, sigue adelante y haz lo que tengas que hacer, dijo, dando por terminada nuestra conversación. Freya se acercó a la puerta de entrada de su casa, dudando antes de alcanzar el picaporte. Respiró profundamente y la abrió lentamente, el crujido de la puerta anunció su llegada. Al entrar, la recibió el familiar aroma de su hogar, una combinación de pan recién horneado y lavanda. Freya, has vuelto. Gritó la voz de su madre desde la cocina. ¿Te gustaría comer algo? Freya se quedó desconcertada por la oferta. Su madre nunca había sido de las que hablaban de cosas sin importancia, especialmente sobre comidas. Bajó la mirada hacia sus pies, sin saber cómo responder. ¿Estoy bien? Logró decir finalmente. Su madre se detuvo un momento y luego se giró para mirar a su hija. ¿Estás segura, querida? ¿Te ves cansada? La confusión de Freya aumentó. Esta no era la conversación que esperaba tener con su madre cuando regresara a casa. Dudó un momento antes de responder. Estoy bien. Estaré en mi habitación haciendo algo, de trabajo. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a su habitación, su madre volvió a hablar. Y querida, tal vez quieras casarte pronto si vas a pasar muchas noches en la clínica. Freya se quedó congelada en seco. Antes de que pudiera decir nada, su madre continuó, hablando en el mismo tono que si estuvieran hablando del clima. No tienes por qué avergonzarte, querida. Sé que has estado enamorada de él durante años. Solo me sorprende que no haya sucedido antes. Freya se sonrojó. No podía creer que su madre estuviera hablando de su vida privada con tanta naturalidad. Madre, gritó, completamente nerviosa. No hace falta que me grites, querida. Ayer todo el pueblo te escuchó, respondió su madre con calma. Freya balbuceó, sin palabras. Tranquila, querida. No tienes por qué avergonzarte. Sé que tienes buen criterio y confío en que tomarás la decisión correcta. Después de todo, eres una chica inteligente, dijo su madre, sentándose frente a su hija. Freya se sentó, sintiendo una mezcla de sorpresa, vergüenza, alivio y confusión. No podía creer que su madre aceptara tanto su situación. Entonces, ¿no estás enojada?, preguntó con indecisión. Lo habría hecho si hubieras hecho esto con cualquier otra persona, pero conozco al chico desde hace años. Sé que te hará feliz, dijo su madre con una sonrisa. Puedes tomar tus propias decisiones, Freya. Confío en ti. Francamente, había previsto que esto sucediera antes, dijo su madre con exasperación evidente en su voz. Yo quería, pero él siempre estaba ocupado o fuera, respondió su hija con frustración. Lo entiendo, querida. Los hombres como él siempre están ocupados y eso es lo que los hace tan deseables. Simplemente hay que apreciar los momentos que se tienen, dijo su madre con una sonrisa cómplice en el rostro. Salí de la fortaleza y me dirigí hacia el nuevo bosque, entusiasmado por explorar sus profundidades e interrogar a los prisioneros que había capturado. Sin embargo, sabía que no sería un gran interrogatorio, ya que me dirían todo lo que sabían sin dudarlo antes de que comenzara a experimentar con ellos. Mientras caminaba, me llamó la atención un alboroto en la calle al lado del burdel. No pude resistir la tentación de investigar y ver qué estaba sucediendo. Allí vi a Tyrion Lannister enzarzado en una acalorada discusión con la encargada, que se negaba a dejarlo entrar al burdel alegando que era demasiado joven. Te digo que soy Tyrion Lannister, mujer, no un niño, protestó Tyrion. No importa lo que digas, muchacho. No te voy a dejar entrar en mi burdel. No tienes idea de cuántos mocosos como tú, a los que ni siquiera les han bajado las pelotas, intentan entrar en mi burdel. Pero eso no va a suceder, replicó la señora, inflexible. Y yo te digo que no lo soy. Tyrion se interrumpió al verme cerca. Por favor, dile a esta mujer quién soy. Lo miré con seriedad, intentando no reírme de lo absurdo de la situación. No sé de qué estás hablando, muchacho. No deberías estar rondando por el burdel. Vete ya a casa. La expresión de Tyrion pasó de frustración a traición mientras me alejaba. Hice todo lo posible por contener la risa, pues no quería revelar la artimaña. Cuando llegué al borde del pueblo, me detuve y me di cuenta de que tenía un problema. No tenía forma de llegar a mi bosque. Fenrir ya estaba allí y no tenía forma de llamarlo desde tan lejos.
montar a caballo me llevaría demasiado tiempo y no podría regresar antes del anochecer. No soportaba dejar sola a Freya después de mi regreso, así que sabía que tenía que encontrar un medio de transporte más rápido. De lo contrario, tendría que abandonar mi plan por completo. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea repentina. Decidí adentrarme más en Wolfsbot para tener algo de privacidad. Allí me quité el abrigo y la camisa y me concentré en lo que quería hacer. Mientras mis alas emergían lentamente de mi espalda, me maravilló verlas. De 2 metros de largo y negras como la noche, con una apariencia de murciélago. Una vez que estaban completamente formadas, las flexioné experimentalmente, provocando una ráfaga de viento que se llevó la nieve y las hojas del suelo del bosque. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, ya que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Con un poderoso aleteo de mis alas, me levanté del suelo y volé hacia el cielo a una velocidad asombrosa. La sensación era indescriptible, el viento soplaba a mi lado, los árboles debajo de mí se reducían de tamaño y el mundo se abría de una manera que nunca antes había experimentado. Fue emocionante. En cuanto despegué, mi mente se vio absorbida por la emoción. El mundo que se extendía debajo de mí se volvió borroso y me encontré volando cada vez más alto, impulsado por la pura alegría de volar. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había volado demasiado alto. El aire se volvió ralo y helado, y mis alas ya no podían sostenerme. No podía ascender más alto. Me quedé allí unos momentos, disfrutando del aire frío y puro y de la impresionante vista de la curvatura del planeta. Era realmente fascinante. Sin otra opción, me dejé caer, saboreando la descarga de adrenalina que corría por mis venas. Fue un momento de pura euforia, mientras caía en picado hacia el suelo. En el último momento, despegué mis alas y me deslicé con gracia por el aire, disfrutando de la belleza de mi entorno. Fue un momento de paz y tranquilidad, mientras disfrutaba del impresionante paisaje que me rodeaba. Finalmente, después de 1 hora de vuelo, llegué a mi destino, un claro en el bosque. Mi aterrizaje no fue nada elegante, pues tropecé y caí, chocando contra los árboles y creando un cráter caricaturesco en la tierra. Me levanté rápidamente, esperando que nadie hubiera visto mi torpe aterrizaje. Retiré mis alas y traté de recuperar la compostura, sacudiéndome toda la suciedad de la ropa. Me adentré más en el bosque, siguiendo las señales de vida, y pronto me encontré con los mercenarios todavía desmayados al pie de un árbol. Parece que Fenrir no fue amable con ellos mientras los arrastraba hacia el bosque. No pude ver a Fenrir en ningún lugar cercano, pero pude sentir su presencia en el área. Los despierto a todos y me paro frente a ellos. Tardan unos minutos en despertarse, orientarse e intentar averiguar dónde están. Una vez que me ven parado frente a ellos, se dan cuenta rápidamente de la situación en la que se encuentran y se estremecen de miedo al verme. Cuando uno de los mercenarios se da la vuelta y sale corriendo en dirección contraria, no me molesto en detenerlo. En cambio, concentro mi mirada en los restantes, que parecen estar a punto de seguir mi ejemplo. Justo cuando dan un paso atrás, un grito espeluznante atraviesa el aire desde la dirección hacia la que había huido su amigo. El sonido los detiene y se miran con miedo, sin saber qué hacer a continuación. Alguien más, digo, por la noche. Mientras observaba al trío tembloroso que tenía delante, una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro. Era hora de empezar. Comencemos, declaré con una voz que destilaba un encanto amenazador. Tengo algunas preguntas y espero respuestas sinceras. Si no, bueno, digamos que las cosas no terminarán bien para ti. Me volví hacia el primer hombre, me acerqué y le agarré la cara con la mano, inclinándome hacia él. Parece un hombre que sabe algo interesante. Algo que podría interesarme. El hombre tartamudeó y miró a su alrededor con nerviosismo. No sé mucho. Fue Ralph. Él planeó todo. Levanté una ceja, intrigada pero no del todo satisfecha. Interesante, pero no lo suficiente, murmuré y, de repente, hice que cada una de sus terminaciones nerviosas reaccionara como si su piel estuviera en llamas. El hombre gritó y se retorció en el suelo cubierto de nieve, el calor de las llamas imaginarias le abrasaba el cuerpo. Pero mientras se retorcía, yo ya estaba pasando al siguiente hombre. Ralph, ¿no? Dije con una voz engañosamente tranquila. ¿Tienes algo interesante que decir? El hombre temblaba y tenía los ojos abiertos de par en par por el miedo. No sé quién me dio el trabajo, insistió. Solo me dijeron que tomara los libros de la chica y la secuestrara. Con un tono aburrido, ignoré la respuesta del hombre. Eso no es tan interesante para mí. Ya lo sabía, dije, dándome la vuelta y dejándolo retorciéndose y gritando en el suelo junto a su amigo. Pasé a la última persona y comencé a preguntar, bueno, ¿tienes algo interesante que decir? Antes de poder terminar mi pregunta, sacó una daga y me apuñaló directamente en el corazón.
Lem supo que estaba en grandes problemas cuando se despertó en un bosque con el resto y vio al mago blanco parado frente a ellos sin ninguna expresión en su rostro. Estaba a segundos de salir corriendo cuando escuchó los gritos de su amigo que había intentado correr, lo que inmediatamente lo hizo reconsiderar su decisión. Sabía que correr ya no era una opción. Observó las figuras agitadas de sus compañeros mercenarios y supo lo que tenía que hacer. Cuando el mago se acercó a él y comenzó a hacerle la pregunta, Lem sacó la daga que tenía escondida en la cintura y apuñaló al mago directamente en el corazón. El mago cayó al suelo y su expresión de suficiencia fue reemplazada por una expresión de asombro y ojos muy abiertos. Lem miró con incredulidad el cuerpo que tenía frente a él, incapaz de creer que su desesperada maniobra hubiera funcionado. Sus dos compañeros, que ya se habían levantado de sus contorsiones anteriores, lo miraron con asombro. ¿Cómo lo hiciste, Lem?, preguntaron, visiblemente impresionados. Lem se burló de ellos. Ustedes dos estaban demasiado asustados para hacer lo que había que hacer. Así que tomé el asunto en mis propias manos. Ralph se rió entre dientes. Bueno, ahora tenemos algo incluso mejor que la puta de ese mago. Apuesto a que el maestre nos pagará una fortuna por traer de vuelta la cabeza del mago blanco. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de una risa desquiciada resonó por el bosque, provocando que se congelaran en seco. ¿De verdad creyeron, idiotas, que sería tan fácil? El mago blanco se puso de pie lentamente, todavía riendo histéricamente, con el cuchillo todavía clavado en su pecho. Sinceramente, estaba pensando en añadir sangre a todo el acto, pero la sangre es muy difícil de limpiar, ya ves, y esta es una bata blanca que me regalaron. Alguien se enojaría mucho conmigo si estuviera manchada de sangre cuando regresara. Lem cayó de culo mientras el mago comenzaba a caminar hacia él mientras sacaba lentamente el cuchillo. Gracias por eso. Me picaba mucho y no sabía cómo rascarme, dijo y dejó caer el cuchillo frente a él. Lem notó que no había una sola gota de sangre en el cuchillo. Monstruo, susurró Lem aterrorizado. El mago dejó escapar una risa escalofriante y sus ojos se clavaron en los de Lem mientras se acercaba. Así es, dijo con un tono siniestro. Soy un monstruo. Las palabras eran como dagas en los oídos de Lem, su corazón latía aceleradamente por el miedo. El mago se inclinó hacia abajo, su rostro a centímetros del de Lem. Sostuvo su mirada y reveló una sonrisa que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Y ahora que tengo todo lo que necesito de todos ustedes, continuó el mago con voz baja y amenazante, los próximos días van a ser un infierno para ustedes. Lem sintió que su cuerpo se aflojaba y su mente era incapaz de procesar el terror que estaba experimentando. Sostuvo la mirada del mago una última vez antes de que la oscuridad lo invadiera y su cuerpo se desplomara en el suelo. Petir luchó por mantener los ojos abiertos, a pesar del dolor abrasador y los moretones que cubrían su maltrecho cuerpo. Cada día había traído nuevas rondas de palizas despiadadas y anhelaba que terminara. Si tan solo supiera dónde estaba escondido el oro, con gusto habría revelado su ubicación a sus torturadores, solo para ahorrarse la agonía. Pero también sabía que la única razón por la que seguía con vida era que no se había rendido. Mientras la ubicación del oro siguiera siendo un misterio, todavía tenía algún valor para sus captores. Así que apretó los dientes y soportó el dolor, decidido a aguantar tanto como pudiera. Rastreó todo hasta la llegada de ese maldito mago a la capital. Estaba convencido de que el mago había descubierto de alguna manera su oro y lo había robado. Como resultado, su poder y su riqueza sufrieron un duro golpe. Tuvo que vender algunos de sus activos para mantener su red a flote, pero justo cuando había logrado estabilizar las cosas, fue atrapado por John Arryn y arrojado a una celda. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo ahora estaba cubierto de cicatrices, incluso más grandes que la que Brandon Stark le había dejado. Justo cuando estaba reflexionando sobre cómo todo salió mal, escuchó pasos que se acercaban a su celda y se preparó para otra paliza. Cuando la puerta de la celda se abrió, vio una cara que no esperaba ver, Ian Osland, el jefe de la guardia de la ciudad, entró inesperadamente en su celda. Levántate, meñique. No te queda mucho tiempo, dijo Slynt. Petir se levantó lentamente, sabiendo que, aunque Slynt estaba a su servicio, no habría actuado por voluntad propia para liberarlo. ¿Por qué?, preguntó Petir. La misma razón de siempre. Me han pagado. Ahora, muévete. Estoy seguro de que sabes cómo salir de la fortaleza. Hay un barco esperándote, respondió Slynt. Petir no perdió más tiempo con preguntas. Ya recibiría las respuestas más tarde. Afuera estaba oscuro y se dirigió al puerto sin que lo atraparan. Cuando llegó al puerto, vio una figura que lo esperaba y las cosas empezaron a tener sentido. La figura lo notó y de inmediato corrió hacia él, abrazándolo y besándolo repetidamente.
Oh, mi Petir, ¿qué te hicieron? Preguntó. Estoy bien, dijo, agarrándole las manos y quitándoselas de la cara. Gracias por sacarme de aquí, pero ¿qué haces tú aquí? Podemos escapar juntos, Petir. Podemos salir de los 7 reinos y vivir juntos y felices, dijo con una excitación febril en la voz. Hizo una mueca al oír eso. Lisa Arryn era uno de sus peones más importantes, ella era la razón por la que se había convertido en el maestre de la moneda tan fácilmente y sería inútil si huía. Tendría que manejar este asunto con cuidado. Lisa, mi amor, comenzó, suavizando su tono, sabes cuánto me importas, pero ambos sabemos que debemos ser estratégicos en nuestras acciones. Si vienes conmigo, solo empeorarás las cosas. Pero, ¿cómo voy a vivir sin ti? Preguntó con lágrimas en los ojos. Casi le dio una bofetada por ser tan tonta, pero se contuvo. Te prometo que te escribiré cada vez que pueda. Y una vez que todo se haya calmado y mi nombre esté limpio, finalmente podremos estar juntos. Tienes mi palabra, dijo. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras asentía, su expresión era una mezcla de tristeza y comprensión. Petir exhaló un suspiro de alivio, sabiendo que ahora tenía un problema menos con el que lidiar. La abrazó brevemente, mientras su mente ya estaba llena de planes de venganza. Mientras se daba la vuelta y desaparecía en la noche, sus pensamientos se dirigieron al caos que desataría sobre sus enemigos. Todos arderán. Doran Martell estaba sentado en su balcón con vistas a Lanza del Sol, pensando en las noticias que había recibido sobre cierto sanador. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos, pero no se dio la vuelta para mirar. Sabía quién acababa de entrar, lo había llamado. Oberyn, dijo. Hermano, ¿cómo estás esta hermosa mañana? Preguntó Oberyn. Estoy tan bien como puedo estar, pero hay un asunto que nubla mis pensamientos, respondió Doran. Cuéntalo, dijo Oberyn. ¿Qué sabes hasta ahora sobre el mago blanco? Preguntó Doran. He oído bastantes historias sobre él, aunque no estoy seguro de creerlas del todo, dijo Oberyn. Doran suspiró profundamente. Créanme cuando les digo que hay algo de verdad en esas historias. He estado escuchando cada vez más sobre él últimamente y creo que podría ser un activo valioso para nuestra causa. Ya veo. ¿Por eso me llamaste de nuevo? Preguntó Oberyn. Sí. Hasta ahora me he tomado este asunto a la ligera, pero es hora de ver si encaja en nuestros planes, dijo Doran. Entonces, ¿quieres que vaya al norte para encontrarme con el sanador y hacer qué exactamente? Preguntó Oberyn. Averigua todo lo que pueda sobre él, qué es lo que le motiva. Tenemos que asegurarnos de que no afecte a nuestros planes y, si es posible, incluso que nos ayude, respondió Doran. Oberyn sonrió, considera lo hecho, hermano. ¿Cuándo me voy? Mañana por la mañana. Y Oberyn, asegúrate de no causar ningún problema, advirtió Doran. No prometo nada, respondió con una sonrisa burlona y luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Después de averiguar todo lo que pude sobre los mercenarios, incluido cuándo y dónde se suponía que se encontrarían con el tipo que los había contratado, se me ocurrió un plan para aprovechar al máximo esa información. Sin embargo, tenía algo de tiempo antes de tener que actuar. Miré alrededor del claro y vi que tendría que construir algún tipo de casa para quedarme allí porque no podía seguir trabajando al aire libre durante mucho tiempo. Pero ese era un tema para otro día. Pasé una hora haciendo algunas pruebas de último momento con mis nuevos sujetos. Todavía estaban vivos y podía darles más usos. Pero por ahora tenía algo importante que hacer. Después de probarlo durante semanas, finalmente llegó el momento de desbloquear mi magia. Revisé todos los caminos que había creado y miré a Fenrir, que estaba sentado detrás de mí. Si me desmayo y no me despierto antes del anochecer, regresa a Invernalia y trae a Freya aquí, le ordené. No estaba seguro de que sería capaz de hacer si algo salía mal, pero más vale prevenir que curar. Fenrir asintió con la cabeza en señal de reconocimiento antes de volver a masticar el animal que había encontrado. Tomando una respiración profunda, me senté con las piernas cruzadas, cerrando los ojos y comencé a concentrarme. Me concentré en los intrincados detalles del esquema en mi mente. Cada músculo y cada revestimiento tenían que ser perfectos, cada matiz tenía que tenerse en cuenta. Había estado trabajando en este proyecto durante semanas y ahora era el momento de poner mi plan en acción. Respiré profundamente, cerré los ojos y visualicé la cavidad que albergaría mi nuevo corazón, el que me daría un poder que superaría mis sueños más alocados. Con mano firme, comencé a darle forma al corazón, siguiendo los caminos que había construido cuidadosamente. Era como moldear arcilla, pero con el peso adicional de toda mi vida en juego. A medida que el corazón iba tomando forma, sentí que una energía se acumulaba en mi interior, como una serpiente enroscada lista para atacar.
La magia fluía a través de mí, llenándome de una sensación de poder indescriptible. Podía sentir como cada terminación nerviosa cobraba vida con la oleada de energía. Y entonces sucedió. El corazón dio su primer latido y la magia explotó hacia afuera, envolviéndome en un aura brillante. Sentí que mi cuerpo vibraba con electricidad y dejé escapar un grito eufórico. Lo había logrado. Ahora tenía acceso a algo con lo que la mayoría solo soñaría. Pero entonces, tan rápido como llegó la alegría, fue reemplazada por un dolor abrasador que atravesó mi cerebro como un rayo. Al poco tiempo la oscuridad me consumió. Me desperté en un lugar completamente desconocido. Desconocido era decirlo suavemente, estaba flotando en un mar de estrellas. Mientras flotaba en el espacio vacío, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de confusión y miedo. ¿Había muerto por segunda vez? ¿Era esto una especie de vida después de la muerte? Pero antes de que pudiera entrar en pánico aún más, una voz me aseguró, no estás muerta. De hecho, completaste el proceso a la perfección. Cuando me volví hacia el lugar de donde provenía la voz, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante la inesperada visión que tenía ante mí. Allí estaba un hombre que tenía un asombroso parecido con el 11º doctor. Mi mente no podía comprender bien lo que estaba pasando. Hola, soy el doctor, dijo el hombre con una sonrisa juguetona. ¿Qué carajo? Espeté, todavía intentando asimilar la situación. El hombre se rió entre dientes ante mi reacción. La expresión de tu cara. Me encanta hacer eso. Y para responder a tu pregunta, no, en realidad no soy el doctor ni Matt Smith. Soy lo que podríamos llamar un... Terminé su frase por el ser omnipotente aleatorio. El hombre sonrió y me hizo un saludo burlón. Din, din, din. 10 puntos para Slytherin. ¿No llegaste un poco tarde con la presentación? ¿No debería haber tenido lugar esta conversación cuando llegué aquí por primera vez? Pregunté. Hizo una mueca ante mi pregunta. Sí, pero verás, estaba un poco borracho y no estaba en condiciones de mantener una conversación coherente en ese momento. Le doy una expresión inexpresiva y le digo, bien. Él simplemente me hace pucheros. Entonces. Pregunto. Puedes llamarme Matt, dice con una amplia sonrisa. Está bien, Matt, ¿cuál es el gran plan? ¿Por qué yo? ¿Por qué me enviaste aquí? Le hago la pregunta principal. Bueno, verás, he estado observando tu vida y eras un tipo muy divertido. Quiero decir, he oído hablar de gente que provoca incendios forestales al tirar accidentalmente sus cigarrillos, pero tú, mi amigo, decidiste desafiar la lógica y provocar un incendio forestal para encender tu cigarrillo. Sinceramente, nunca me he reído tanto en mucho tiempo. Me sonrojo al recordarlo y murmuro, fue un accidente. No puedes mentirme, él. Sé que en el fondo eres un pirómano, dijo con voz cantarina. Después de todas las locuras que solías hacer, no estaba listo para que dejaras todo y te volvieras tan aburrido, hombre. Así que tuve que sacarte de allí y ponerte en una posición en la que pudieras hacer lo que quisieras. Y, sin embargo, te tomó 4 años volver a hacer locuras, continuó. Lo miré con incredulidad y le dije, Jesucristo, ¿eres el Dios de la locura o algo así? En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. La expresión bobalicona de la entidad se transformó en una inquietante indiferencia y el vacío que nos rodeaba empezó a resquebrajarse. Sentí un instinto primario en mi cerebro que me advertía que no me concentrara en lo que había más allá de esas grietas. La advertencia de la entidad me devolvió a la realidad. No vuelvas a pronunciar ese nombre, me advirtió, él y yo tenemos algunos asuntos pendientes. Las grietas desaparecieron tan rápido como aparecieron y el rostro de la entidad volvió a su antigua expresión tonta. Me invadió un sentimiento de alivio y tomé nota mental de ser más cuidadoso con mis palabras en el futuro y poner un punto final a las implicaciones de su declaración. Y sí, soy el dios de la locura, dijo con orgullo. Lo miré con incredulidad. Es perfecto, dije con un suspiro. Entonces, ¿lo único que se supone que debo hacer es alguna locura en este mundo?, pregunté. Aunque me gustaría, sé que no tienes pensado volver a hacer mucho hasta que comience la trama, así que te lo concedo. Pero en 4 años, espero algo de locura, dijo sin margen para ningún compromiso. Sí, puedo hacerlo, dije de mala gana. Maravilloso. Ahora, como habrás sospechado, tus poderes están incompletos y estás en el camino correcto para desbloquearlos por completo. Solo analiza todas las cosas raras de este mundo y todo estará bien. Está bien, respondí. Tenía sentido que mis poderes funcionaran con datos, así que cuanto más explorara, más versátil me volvería. Y si los coleccionas todos, recibirás un premio de mi parte. No es emocionante, dijo con una sonrisa. Suena divertido, respondí en tono inexpresivo.
Vamos, vamos, no es necesario que hables en ese tono conmigo, jovencito, dijo, intentando sonar severo. ¿Había algo más que quisieras decirme? Pregunté, acostumbrándome un poco a la entidad que tenía frente a mí. En realidad no, se encogió de hombros. ¿Una última pregunta entonces? Sí, continúa, respondió. Tengo curiosidad. Cuando dijiste que estabas borracho cuando morí, ¿qué bebiste exactamente?, pregunté, genuinamente intrigado. Me miró con expresión perpleja antes de estallar en una carcajada de nuevo. Realmente me haces reír, muchacho. Para responder a tu pregunta, los seres como yo beben estrellas. ¿Estrellas? ¿Te refieres a esas bolas gigantes de gas en llamas?, pregunté, todavía intentando entenderlo. Sí, así es, confirmó, como si fuera lo más normal del mundo. Me tomé un momento para procesar esto antes de hacer la pregunta más obvia, ¿a qué saben las estrellas? Pensó un momento antes de responder, ¿alguna vez has puesto una pila en tu lengua? Ah, ¿por qué te pregunto? Por supuesto que sí. Así es exactamente como saben. Me intrigó. Vaya, suena delicioso. Quiero probarlo algún día. Se rió entre dientes, seguro, con el tiempo podrás hacerlo. Si llegas a esa etapa, el primero será por mi cuenta. Pero ese es todo el tiempo que tengo por ahora. Diviértete. Adiós. Mientras decía eso, comencé a caer y antes de darme cuenta, me desmayé otra vez. Desperté de nuevo en mi bosque, tumbado en el suelo, por suerte aún no había anochecido, y vi a Fenrir acurrucado a mi lado, probablemente porque tenía calor. El aura de fuego todavía me rodeaba, haciéndome sentir muy fuerte, como si acabara de acercarme un paso más a la divinidad. Perdido en mis pensamientos, me senté en silencio, reflexionando sobre las revelaciones de mi encuentro con la extraña entidad. Era difícil decir cuánto tiempo había pasado perdido en mis pensamientos cuando Fenrir me dio un suave codazo. Me volví hacia él y seguí su mirada hacia el cielo, donde el sol poniente estaba pintando el cielo con un tumulto de colores. Al darme cuenta de que era hora de regresar, miré a Fenrir y sonreí. «Te he hecho una carrera de regreso», exclamé. Me dedicó una de sus sonrisas lobunas y partió inmediatamente. En el momento siguiente, mis alas brotaron de mi espalda y, con un poderoso golpe, despegué hacia el cielo, dejando un rastro carmesí detrás de mí mientras me elevaba hacia el horizonte. Hola a todos, perdón por la pausa tan larga, otra vez. El monzón ha comenzado y, aunque me alegra que ya no haya 50 grados afuera, viene acompañado de una ola de gripe que me ha hecho escribir este capítulo en un estado de confusión provocado por el jarabe para la tos, lo cual dejaré para que ustedes decidan si es algo bueno o no. De todos modos, si quieres leer 8 capítulos más, considera revisar el fondo en Patreon. Era un hombre que cumplía con su deber, siempre firme en sus decisiones y acciones. Por eso, cuando llegó el cuervo del maestre en Rocadragón, supo que tenía que actuar rápido. Sin dudarlo, se ocupó de sus asuntos en desembarco del rey y tomó el barco más rápido de regreso a Rocadragón y se dirigió al castillo lo más rápido que pudo, con el corazón pesado por la preocupación y el miedo. De pie junto a la cama de su hija, con los ojos fijos en ella, no pudo evitar sentir una sensación de impotencia que lo invadía. Su rostro, que alguna vez fue hermoso, ahora estaba desfigurado por la temible piel grisácea, y el dolor que parecía estar soportando era casi insoportable para él. ¿Cuánto tiempo dijiste que tardaría el cuervo en llegar a Invernalia, maestre Cressin? Preguntó con voz firme. Debería ser cualquier día, mi señor, respondió el maestre con los ojos llenos de preocupación. ¿Y mi hija estará bien hasta entonces? Insistió con un tono firme y con un dejo de urgencia. Sí, mi señor, he podido frenar la propagación, pero la ha dejado muy débil y susceptible a otras enfermedades que normalmente no serían un problema. El dolor y el malestar no desaparecerán a menos que esté completamente curada, explicó el maestre con voz amable. No pudo evitar preguntarse qué había hecho para merecer tal castigo de los dioses. Si tan solo hubiera recibido el cuervo antes, podría haberle pedido al mago blanco que viniera a salvarla. Pero ahora, todo lo que podía hacer era esperar y tener la esperanza de que el mensaje que había enviado a Invernalia llegara lo suficientemente pronto para curar la dolencia de su hija. ¿No hay nada más que puedas hacer?, preguntó con desesperación en su voz. Lo siento, mi señor. Me gustaría poder hacer más por ella, pero está más allá de mis capacidades, respondió el maestre con expresión solemne. Muy bien, entonces lo único que podemos hacer ahora es tener esperanza, dijo con voz firme. Se apartó de su hija, sus ojos no delataban nada. Sabía que tenía que ser fuerte por ella, mantenerla con ánimo ante tanto dolor y malestar. Pero en el fondo, temía lo peor y solo podía rezar para que los dioses tuvieran piedad de su amada hija.
Volé más alto y más rápido que nunca antes, usando magia para expulsar energía de mis manos y piernas y lanzarme por el aire. Mi nueva aura me protegía de la resistencia del aire en mi cara, lo que me impedía necesitar nuevos ojos para viajar a esas velocidades. Me hubiera gustado pasar más tiempo jugando con mis nuevos poderes, pero hice una promesa y pienso cumplirla. Mi nueva velocidad me permitió llegar a las afueras de Invernalia en un tiempo récord, aunque perdí mucho tiempo subiendo en lugar de seguir recto. Mientras Fenrir salía corriendo del bosque, yo lo estaba esperando con una expresión descarada en mi rostro. Vamos, vamos, despacio y con paso firme se gana la carrera, dije mientras le daba palmaditas en el hocico con condescendencia. Sin embargo, Fenrir no estaba de humor para bromas y me mordió la mano en respuesta. «Ah, hijo de puta», exclamé, sosteniendo mi mano herida, que ahora tenía 2 agujeros gigantes. Aunque mis heridas sanaron inmediatamente, todavía me molestaba. «Ya está, no más palmaditas en la cabeza para ti, perro malo», dije, regañando a Fenrir. Fenrir resopló y se alejó de mí, pero lo perseguí, saltando sobre su espalda para continuar juguetonamente nuestro juego de persecución. Fue un espectáculo digno de contemplar cuando entramos en Invernalia, mientras yo me aferraba desesperadamente a Fenrir mientras él intentaba lo mejor que podía para deshacerse de mí. Pero mis dedos finalmente perdieron su agarre y salí despedida de su espalda, deslizándome por el camino. Miré hacia arriba para ver la expresión exasperada de Freya y rápidamente señalé a Fenrir, culpándolo por mi caída. Todo es culpa suya, me apresuré a señalar con el dedo, pero Fenrir ya había escapado a Dios sabe dónde. ¿Eres una niña?, me regañó Freya, pero no pude evitar sonreír ante su preocupación. Un poquito, admití con una sonrisa. Ella me ayudó a levantarme, regañándome por arruinar el abrigo que me había dado. Mientras me sacudía el polvo, le pregunté, «¿Qué estás haciendo aquí?». «Me dirigía a la clínica cuando oí todo el ruido», respondió. «Ah, lo siento», dije. «Está bien. Honestamente no esperaba que regresaras esta noche después de escuchar que te habías ido de Invernalia», dijo. «Te di mi palabra de que volvería», dije mientras nos dirigíamos hacia la clínica. «Eso hiciste, pero aún así te olvidaste de los pacientes», dijo con una ceja levantada mientras miraba la fila de personas que esperaban afuera de la clínica. «Ops», dije tímidamente. «No hay problema», le aseguré. «Terminaré con todo esto en un momento». Al entrar a la clínica, nos pusimos a trabajar rápidamente y atendimos a todos los pacientes de manera eficiente. Atendí a cada uno hasta que llegó mi último paciente. Cuando terminé con mi último paciente, noté que Tyrion se acercaba a Freya con una sonrisa encantadora. «Ah, debe ser la encantadora Freya. He oído mucho sobre ti», dijo. Freya pareció sorprendida, pero se recompuso rápidamente. «Hola, Lord Tyrion, ¿en qué puedo ayudarlo?», respondió cortésmente. «Tu sola presencia ha sido toda la ayuda que necesitaba», respondió Tyrion, provocando que Freya se sonrojara ligeramente. «Ten cuidado, Tyrion. Puedo hacerte más bajo aún, ¿sabes?», dije con énfasis. Tyrion enarcó una ceja. «¿Estás insinuando que estoy felicitando a tu acólito como una especie de venganza retorcida por no haberme ayudado hoy en el burdel?», preguntó, con un tono divertido. Antes de que pudiera responder, Freya me preguntó con un brillo peligroso en sus ojos, «¿Qué estabas haciendo en un burdel? ¿No es lo que piensas? Acabo de pasar junto a este idiota que intentaba convencer a la encargada de que no era un niño y quería entrar», me apresuré a explicarme antes de que se equivocara y le lanzara una mirada asesina a Tyrion, que silbaba inocentemente como si no supiera lo que acababa de hacer. Ella me miró con sospecha, pero luego se centró en Tyrion. «Él me dijo que te has curado, pero que te llevará tiempo recuperarte». «Sí, estuve aquí para mí, como lo llamaste, así, un chequeo», respondió Tyrion. «¿Cómo te has adaptado hasta ahora?», pregunté. «¿Te refieres a que todo el mundo me trata como a un niño?», dijo Tyrion, quejándose. Puse los ojos en blanco. «Sí. Poco a poco me voy acostumbrando a caminar. Me tropiezo mucho, pero hasta ahora es manejable», dijo emocionado. «Suena bien. Dame tu brazo». Lo escaneé y no vi nada malo con los cambios que había hecho. «Todo parece estar bien. Vuelve en 7 días y puedes caminar y correr sin tropezar y te haré más alto. Seguiremos haciéndolo hasta que seas el Lannister más guapo que haya existido», dije con una sonrisa burlona. Tyrion sonrió. «No puedo esperar». Entonces se puso serio. «¿Y qué te debo?», preguntó. «Normalmente solo cobro una plata, principalmente porque eso es todo lo que la mayoría de la gente puede permitirse pagar», tarareé. «Pero vosotros no sois la mayoría de la gente y esta situación no es normal, ¿no os parece?». Continué. «Muy bien, curandero, dime tu precio». La verdad es que no sé qué pedirte».
El oro no me atrae mucho, así que ¿qué te parece esto? Algún día te voy a pedir un favor y tú me lo haces sin ningún problema, dije con una amplia sonrisa. Su expresión se volvió más grave, pero parecía bastante divertida en su rostro infantil. Eso suena demasiado siniestro para mi gusto, así que ¿qué te parece esto? Te deberé un favor razonable en mi vida, más 50.000 de oro en la forma que quieras que sea, respondió. Interesante oferta. Si la suma es 100.000 más el favor, tenemos un trato, dije. Sabía que no habría aceptado mi primera oferta. Era demasiado inteligente para eso. Pensé que no te interesaba el oro, preguntó. Entonces, ¿por qué lo ofreciste? Está bien. Tenemos un trato, nos dimos la mano. ¿Qué vas a hacer con todo ese oro? Me preguntó. Me encogí de hombros y respondí, no tengo idea, probablemente cavaría un hoyo, tiraría todo allí y me sumergiría en él para ir a nadar. Me miró como si estuviera loco y preguntó con genuina confusión, pero es oro. Caerás sobre él. ¿Cómo nadarás? Simplemente suspiré ante la referencia perdida y dije, no importa. Entonces, ¿qué cosas interesantes hacéis por aquí? Preguntó con tono desenfadado ahora que ya habíamos tratado todos los temas serios. Le estás preguntando a la persona equivocada. Se pasa todo el día encerrado en su laboratorio, prendiendo fuego a cosas o en el bosque, dijo Freya en tono seco. No, por supuesto. Quiero que sepas que soy una persona muy divertida, dije, fingiendo ofenderme. Mi logro más reciente fue haber bebido más que el rey Roberto durante mi reciente visita a Desembarco del Rey, me jacté. Tanto Tyrion como Freya me miraron con incredulidad por razones completamente diferentes. Eso es porque no puedes emborracharte, dijo. No, puedo emborracharme si quiero, pero nunca puedo tener resaca, le expliqué. Al principio me impresionó. Ahora, lo único que tengo son celos, dijo Tyrion. Después de eso, se levantó y dijo, bueno, los dejaré con eso, chicos. Si hay que creer en los rumores, ustedes dos tienen mucho que ponerse al día, dijo con una sonrisa burlona seguida de, y yo necesito ir a beber mucho y descubrir cómo entrar en un burdel. Eso no va a terminar bien, dijo Freya, mirando al niño hombre alejarse. No, no lo es, dije con una sonrisa. ¿Hay probabilidades de que acabe en los establos esta noche? Freya resopló y respondió, reconozco una apuesta tonta cuando la veo, mientras tomaba mi mano y me arrastraba hacia mi habitación. Ya basta, continuó. Tienes mucho que compensar después de haberme dejado plantado hoy. Es mejor que empieces ahora. Me quedé en silencio mientras una sonrisa tonta se extendía por mi cara y seguí su ejemplo. Ann, disculpas por el silencio, no tengo excusas. Me enviaron a una escuela de negocios y, a pesar de lo relajado que pueda parecer, en realidad es más exigente que estar desempleado, en particular para una introvertida como yo. Pero pasemos a noticias más tangibles, voy a empezar a subir un capítulo por semana. Me desperté con la cálida luz del sol que se filtraba por la ventana y me sentí renovado y rejuvenecido. Estiré mis extremidades y sentí que una sensación de calma me invadía. Mi mirada se posó en Freya, que todavía dormía y lucía tan pacífica como siempre. Verla acostada sobre mí me hizo sonreír y me recordó los maravillosos momentos que habíamos compartido juntas. Habían pasado solo unos días desde mi regreso a casa desde el bosque, y Freya prácticamente se había mudado a la clínica, pasando la mayor parte de su tiempo a mi lado. A pesar de todos mis esfuerzos, el progreso había sido lento y a veces me sentía frustrado. Anhelaba descubrir todo el alcance de mis habilidades y liberar su verdadero potencial. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, oí un suave golpe en la puerta, que me devolvió a la realidad. Freya se movió un poco, pero la volví a colocar suavemente en la cama, sin querer perturbar su tranquilo sueño. Me puse rápidamente la ropa y me dirigí hacia la puerta, preguntándome quién podría estar allí a esa hora tan temprana. Para mi sorpresa, era Ned, que permanecía de pie pacientemente con una sensación de urgencia grabada en su rostro. Buenos días, Ned. Entra. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Le pregunté. Hoy he recibido un cuervo de Rocadragón, dijo. Te están llamando de nuevo para que regreses al sur. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté desconcertado. La hija de Stannis ha contraído la enfermedad de Grey, respondió solemnemente. Mi mente corría a toda velocidad mientras intentaba recordar los detalles de esta trama en particular. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunté. No estoy seguro, admitió Ned, pero la carta menciona que el maestre pudo detener la propagación inicialmente, pero parece haber empeorado después de eso. ¿Irás? Preguntó. En realidad no quería ir. Ni siquiera había comenzado mi proyecto del dragón, aunque mi tiempo de viaje sería mucho menor ahora que había descubierto cómo volar. Por otro lado, me daría la oportunidad de explorar Rocadragón.
Estoy seguro de que podré descubrir algo que dejaron los Targaryen y que todavía sigue oculto. Quiero ayudar a la niña, pero acabo de regresar y no quiero irme tan pronto otra vez. ¿Qué quieres hacer entonces? Pensé un poco en el asunto. ¿Hay alguna posibilidad de que encuentres a alguien que tenga escala de grises cerca? Podría ser posible. ¿Por qué? Si hay alguien que tiene escamas de grises, puedo estudiarlo y hacer una cura y enviársela en lugar de ir yo mismo, le expliqué. ¿Será más rápido? Depende de lo rápido que puedas encontrar a alguien y de lo cerca que esté. Dudo que haya alguien en Invernalia que sufra de escamas de grises, pero haré que alguien pregunte por si acaso. Está bien, si encuentras a alguien pronto, entonces el problema estará resuelto. Si no, iré a Rocadragón en persona. Muy bien, dijo al salir. Volví a entrar y me di cuenta de que Freya seguía durmiendo. La escena me distrajo de todo el trabajo que se suponía que debía estar haciendo. No es como si tuviera que irme ahora, pensé. Salté de nuevo a la cama para abrazar a Freya durante unas horas más. Sentí que me estaba olvidando de algo, pero simplemente le quité importancia. Fuera lo que fuese, ya me ocuparía de ello más tarde. Después de un tiempo no pude volver a dormirme, así que dejé una nota en lugar de despertar a Freya y me dirigí hacia la salida. Tenía la sensación de que probablemente terminaría en camino a Rocadragón pronto, así que bien podría dar un paseo por Invernalia para tomar un poco de aire fresco. Llegué al borde de la ciudad y me senté en un muro mirando las nubes pasar y mis pensamientos vagaron de regreso a mi bosque. Ahora, en el claro en el que había aterrizado por primera vez, había una casa que había construido con mis ratas, hecha de ladrillos y barro. Seguían trabajando diligentemente, como hormigas, para ampliar la casa. Con el tiempo, construiría una más grande cuando pudiera usar mis habilidades con las plantas, pero por ahora serviría. Había descubierto algunas cosas sobre los efectos de mi nuevo corazón. Había obtenido un control absoluto sobre el fuego. Se había fusionado de una manera extraña con mis poderes reales. El aura que se encendía a mi alrededor cuando yo quería era en realidad fuego. Simplemente no me daba cuenta porque no quemaba nada a menos que yo lo quisiera. Incluso podía curar a la gente con mis llamas, así que ahora podía hacer la pira curativa que había instalado en Desembarco del Rey como una distracción. Prender fuego a las cosas era divertido y, curiosamente, terapéutico. No es de extrañar que existiera toda una religión basada en prender fuego a las cosas. Es mejor no meterse en esa madriguera por ahora. Mientras pensaba en formas de mejorar mi magia, me di cuenta de que necesitaba conseguir algunos textos valirios sobre magia para comprender mejor. Si bien podría haber ido a la ciudadela, donde estaba seguro de encontrar algunos libros que las ratas codiciosas habían estado escondiendo, ya había hecho planes para lidiar con ellas y no quería arriesgar esos planes yendo allí todavía. Perdido en mis pensamientos, regresé a la clínica donde encontré a Freya haciendo algo. ¿Qué huele tan bien? Pregunté intrigada por el delicioso aroma que flotaba en el aire. Pastas. ¿Cuál es la ocasión? La ocasión es que te vas otra vez, respondió ella, sin siquiera molestarse en levantar la vista de la olla que estaba revolviendo. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, sorprendido por su respuesta tan contundente. Tengo mis métodos, respondió ella con una sonrisa maliciosa. No durará tanto como la última vez, solo unos días, le aseguré, esperando tranquilizarla. Pensé que ibas a Rocadragón, dijo ella, entrecerrando los ojos con sospecha. Lo soy, confirmé asintiendo. Entonces, ¿cómo volverás en unos días?, preguntó, y su tono me desafiaba a encontrar una respuesta convincente. Tengo mis métodos, repetí, con una sonrisa traviesa extendiéndose por mi cara. Esperaba con gran expectación la llegada de los mercenarios que había contratado para llevar a cabo su plan en las afueras de War Harbor. Odiaba el hecho de tener que venir tan al norte para adquirir conocimiento, pero estaba dispuesto a hacer el sacrificio. Su corazón estaba puesto en adquirir todos los secretos que el mago le había enseñado a la niña, y ya había imaginado la gran cantidad de información que obtendría de ellos. Había visto las notas enviadas por el maestre Luwin a la ciudadela, discutiendo la causa de varias enfermedades, y estaba ansioso por profundizar en ese conocimiento. A medida que pasaban las horas y los mercenarios contratados no aparecían, una sensación de decepción y frustración comenzó a apoderarse de él. Había contado con obtener valiosos conocimientos de ellos, y la idea de que su plan fracasara era una píldora amarga de tragar. Sin embargo, se consoló pensando que siempre podía enviar más mercenarios para hacer el trabajo correctamente. Pero él sabía que esto era solo un pequeño revés en su gran plan. Su objetivo final era deshacerse del mago blanco, ya que creían que la magia no tenía cabida en el nuevo mundo que los maestros habían estado tratando de construir durante siglos. Para lograrlo, él y sus compañeros maestres habían estado trabajando en una potente forma de veneno que incluso podría matar a un dragón. Planeaban usarlo para borrar a los magos blancos de la historia.
Aunque perder la oportunidad de obtener el conocimiento del mago era lamentable, creía que era un pequeño precio a pagar por su objetivo final. Siempre podrían obtener la información que necesitaban más tarde. Estaba decidido a aprender todo lo que pudiera para satisfacer su curiosidad, sin importar el costo. Sin embargo, su decepción duró poco, ya que una figura apareció en la distancia, abriéndose paso hacia él. La visión del mercenario que había contratado lo llenó de un atisbo de esperanza de que su viaje había valido la pena después de todo. Pero a medida que la figura se acercaba, se dio cuenta de que el hombre estaba en un estado terrible. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, sus pies descalzos y sangrando. La vista del mercenario maltratado le provocó un escalofrío en la columna vertebral, y supo que algo había ido terriblemente mal. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la niña? ¿Te atraparon?, preguntó desesperado por obtener respuestas. La respuesta del mercenario fue sombría: sí, nos atraparon. Todos los demás están muertos. Yo pude escapar haciéndome el muerto hasta que él se fue, dijo el mercenario con voz ronca y tensa. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago cuando las palabras del mercenario le calaron hondo. ¿Te atrapó el sanador?, preguntó, con su mente llena de posibilidades. Al oír mencionar al mago, el cuerpo del mercenario se estremeció de miedo. Ese hombre no era un sanador. Era un monstruo. No había nada simple en él. Mató a todos los demás, dijo el mercenario antes de comenzar a vomitar sangre. Mientras se arrodillaba junto al mercenario herido, pudo ver el miedo y la desesperación en los ojos del hombre. Ayúdame, suplicó. Pero antes de que pudiera responder, el cuerpo del mercenario se convulsionó y comenzó a sangrar por todos los orificios. La escena que se desarrolló ante él parecía sacada de una pesadilla. Atrapó al hombre moribundo y trató de obtener más respuestas de él, pero todo fue en vano mientras veía cómo la vida se le escapaba del cuerpo. Mientras intentaba desesperadamente detener la hemorragia, la respiración entrecortada del mercenario se hizo más débil y entrecortada. A pesar de sus mejores esfuerzos, quedó claro que las heridas del hombre eran demasiado graves. Y entonces, con un último y desesperado suspiro, el cuerpo del mercenario quedó inerte. Se quedó allí sentado, en silencio, atónito, mirando la figura sin vida que tenía ante sí. La realidad de lo que acababa de suceder lo golpeó como una tonelada de ladrillos y no pudo evitar estremecerse de horror y miedo. Sabía que tenía que salir de allí antes de que lo vieran junto al mercenario muerto. Mientras intentaba limpiarse la sangre de la ropa, no se dio cuenta de un destello en el aire que flotaba sobre él. Lo siguió mientras salía a trompicones del almacén abandonado, con la mente llena de preguntas y dudas. El mundo que lo rodeaba parecía desdibujarse mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Nunca antes se había encontrado en una situación como esa y luchaba por mantener la calma. El sonido de sus propios pasos resonaba en las calles vacías y no podía quitarse de encima la sensación de que lo estaban observando. Pero no tenía tiempo para pensar en ello. Necesitaba concentrarse en su huida, en encontrar una manera de salir de ese lugar abandonado antes de que fuera demasiado tarde. Mientras me despedía de Freya, caminé hacia la fortaleza, con la esperanza de que Ned hubiera descubierto alguna noticia prometedora. Lo encontré conversando con Luwin, con el rostro decepcionado. ¿Has encontrado a alguien?, pregunté, sabiendo ya la respuesta por la expresión de su rostro. No, no lo hemos hecho, respondió Ned con un suspiro triste. Cualquiera que sufra de escamas grises es enviado a esos casi de inmediato para evitar que la enfermedad se propague aquí. Asentí con la cabeza en señal de comprensión, pues ya me lo esperaba. Entonces me dirigiré a Rocadragón, dije con un suspiro. ¿Cuándo te irás?, preguntó Ned. Ya no tiene sentido retrasarlo más. ¿Fenrir te acompañará? No, esta vez tengo un método más rápido, respondí, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de mis labios. Regresaré en unos días, Ned, maestre Luwin. Me miraron confundidos pero no me preguntaron. Salí de la fortaleza y caminé a paso tranquilo hasta la arboleda más cercana. Una vez que estuve seguro de que nadie podía verme, extendí mis alas y me elevé hacia el cielo, rumbo a Rocadragón. El viaje había comenzado emocionante, pero a medida que pasaba el tiempo, se volvió monótono. No tenía idea de cuánto tiempo más tardaría en llegar a Rocadragón, pero estaba seguro de que no tardaría más de un día. Mientras volaba entre las nubes, finalmente pude ver la isla rocosa. La imponente fortaleza que se alzaba sobre la isla me dejó sin aliento. Su magnificencia era sobrecogedora y no pude evitar murmurar para mí mismo: eso sí que es un castillo. Una sonrisa se extendió por mi cara: cuando se desate el infierno, definitivamente reclamaré esta belleza como mía. Al poner un pie en la isla de Rocadragón, sentí que me recorría el cuerpo una emoción inmensa. El aire era fresco y el viento traía un fuerte aroma a sal marina.
La isla era accidentada y desolada, con acantilados escarpados y cuevas rocosas que salpicaban el paisaje. Aterricé deliberadamente en el lado opuesto del puerto, lejos de las miradas indiscretas. Empecé a caminar hacia el castillo, escudriñando el terreno con la vista en busca de algo interesante a lo largo del camino. En el interior, la cueva estaba tenuemente iluminada, pero podía ver piedras negras brillantes que formaban las paredes de la cueva. Sentí una extraña sensación en la roca, así que rompí un trozo de la pared. Una extraña sensación me invadió, diciéndome que canalizara mi magia a través de la roca. Así que hice exactamente eso, e inmediatamente la roca comenzó a derretirse. Pero en lugar de gotear a través de mis manos, se quedó en ellas y pude ver cómo la roca, ahora líquida, se movía con cada destello de mi magia. Vaya, qué sorpresa. Me pregunto por qué el vidriagón se comporta así, pensé. Jugué con ello un poco y luego regresé al castillo, con mi mente zumbando con las posibilidades de lo que podía hacer con esta nueva información. Finalmente llegué a la entrada del castillo después de una hora de caminata. Sin embargo, me detuvo un grupo de guardias que me miraron con desconfianza. Con calma, les informé de mi propósito y de que había sido convocado por Lord Stannis. Uno de los guardias asintió y me hizo un gesto para que lo siguiera, y obedecí con entusiasmo. Mientras avanzábamos por el castillo, no pude evitar maravillarme ante su imponente estructura. La oscura y melancólica fortaleza parecía emanar un aura de poder y misterio, y sentí un escalofrío de emoción que me recorrió el cuerpo. Este era el lugar donde todo había comenzado y quería explorar cada centímetro de él para descubrir todos sus secretos. Al entrar en la sala del trono, vi a Stannis Baratheon por segunda vez en mi vida. Tenía la misma expresión severa, pero había un destello de incredulidad en sus ojos al verme. Era comprensible, probablemente no esperaba que llegara tan pronto. ¿Cómo has conseguido llegar tan rápido? El mensaje fue enviado a Invernalia ayer mismo, preguntó con un tono de sorpresa en la voz. Me enteré de tu situación y vine lo más rápido que pude, respondí, sin querer dar más detalles sobre mi medio de transporte. Stannis parecía querer preguntar más, pero dejó el tema, asintió y me hizo un gesto para que lo siguiera hacia lo más profundo del castillo. Finalmente llegamos a una habitación donde había una niña acostada en una cama, temblando de fiebre. Estaba claro que estaba gravemente enferma. Al acercarme a la niña que yacía en la cama, me di cuenta de que la enfermedad todavía estaba en sus primeras etapas. Aunque su piel se estaba oscureciendo, las grietas no eran tan numerosas. Sin embargo, sabía que con el tiempo, las marcas se extenderían y la piel se volvería muerta y gris. El maestre que estaba junto a ella parecía sorprendido por mi presencia, pero rápidamente se recompuso y comenzó a contarme detalladamente la condición de la paciente, los tratamientos que le había administrado y su estado actual. Aunque no era necesaria la explicación del maestre, agradecí el gesto. Parecía un profesional hábil y dedicado, de los buenos. Con delicadeza, coloqué mi mano sobre el brazo de la niña y cerré los ojos para centrar mi atención en la enfermedad. La escama de grises era una afección devastadora causada por un microbio que consumía lentamente la carne de la víctima. Era notoriamente difícil de tratar y no se conocía ninguna cura. Stannis me miró fijamente. ¿Puedes curarla?, preguntó. Sin dudarlo respondí, sí. Quería probar algo diferente a mi método habitual, así que en lugar de confiar únicamente en mis poderes curativos, decidí usar un poco de magia. Una pequeña llama blanca apareció en la punta de mi dedo y toqué suavemente la frente de la niña. La llama se extendió por su piel, erradicando la enfermedad y reemplazando la piel muerta y con imperfecciones por una piel sana e intacta. Oí un jadeo de sorpresa detrás de mí, pero no le di importancia. Estaba concentrado en la tarea que tenía entre manos y nada podía distraerme. Después de unos momentos, las llamas se apagaron y retiré mi dedo. Le di a la niña una última mirada para asegurarme de que todo estaba como debía y luego di un paso atrás. La habitación se llenó de silencio mientras todos esperaban con gran expectación que Siren despertara. No tardó mucho. Abrió los ojos y miró a su alrededor, claramente sorprendida de ver a tanta gente en la habitación. Pero sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme. La joven me miró con los ojos muy abiertos y su voz estaba llena de asombro. ¿Eres el mago blanco?, preguntó con palabras cargadas de esperanza y anticipación. Una sonrisa se dibujó en mis labios cuando encontré su mirada. Sí, querida. Soy a quien llaman el mago blanco, respondí, ofreciéndole un pequeño asentimiento. Pero puedes llamarme él, agregué con un guiño juguetón. Las risas de la niña llenaron la habitación, pero su expresión cambió rápidamente a una de preocupación. ¿Ya no estoy enferma?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Con una sonrisa tranquilizadora le dije, vas a estar bien. La madre de la niña corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza, murmurando palabras de gratitud hacia mí.
Reconociendo su necesidad de privacidad, salí silenciosamente de la habitación, seguido por el maestre Cressin. He oído hablar mucho de tus habilidades curativas, Ser Gile, pero verlas en persona es algo completamente distinto. Soy el maestre Cressin. Si no te molesta, tengo algunas preguntas sobre curación que me intrigan, dijo, sin poder ocultar la emoción en su voz. Es un placer conocerte también, maestre Cressin. Siempre me alegra compartir mis conocimientos. No dudes en preguntar, respondí. Stannis Baratheon nunca había sentido tanto alivio como en ese momento, aunque intentó no demostrarlo en ese momento. Las llamas blancas producidas por el sanador que había reconocido de desembarco del rey habían obrado maravillas, curando a su hija de la enfermedad incurable que la había estado acosando en cuestión de segundos. Observó cómo su hija se incorporaba lentamente en la cama y su tez recuperaba un brillo saludable. Vio a su esposa correr hacia su hija y abrazarla con fuerza. Sabía que ella había estado preocupándose en silencio por el estado de su hija y no podía estar más agradecido de que todo hubiera salido bien. Una vez que estuvo seguro de que su hija estaba lo suficientemente bien como para que la dejaran sola, salió de la habitación para hablar con el curandero. Encontró al hombre en cuestión hablando con el maestre Cressin y se acercó a él. ¿Hay algo que deba hacer con respecto a mi hija? Preguntó Stannis directamente, queriendo asegurarse de no pasar por alto nada importante. El sanador asintió. Sí, estará un poco débil durante unos días y necesitará comer lo suficiente para 2 personas en ese tiempo. Stannis asintió con la cabeza, asimilando la información. Gracias, dijo. Me has hecho un gran favor, ¿qué te gustaría a cambio? Si está en mis manos, te lo concederé. El curandero lo miró por un momento, considerando sus palabras. En realidad, dijo después de un momento, hay algo que me gustaría a cambio. El curandero continuó, me gustaría quedarme en este castillo un día o 2 para explorarlo, dijo con un destello de emoción en los ojos. Stannis se quedó perplejo ante la sencillez de la petición. ¿Eso es todo?, preguntó incrédulo. El sanador dudó antes de responder, bueno, en realidad hay una cosa más. Tengo un gran interés en el vidriagón. Si pudieras enviar la cantidad que consideres adecuada a Invernalia, consideraría que tu deuda está saldada. Stannis se sorprendió por la modesta petición del sanador, pero accedió rápidamente. Considéralo hecho, dijo con voz cargada de gratitud. Puedo hacer que alguien te acompañe si deseas explorar Rocadragón, ofreció Stannis. El curandero declinó la oferta con una sonrisa maliciosa. No es necesario, Lord Stannis. La mejor exploración siempre se hace en solitario, dijo con picardía. Stannis enarcó una ceja ante la audacia del sanador. A pesar de sentirse un poco incómodo ante la idea de que alguien deambulara por su castillo sin supervisión, no podía negarse al hombre que acababa de curar a su hija de una enfermedad incurable. Muy bien, siéntete libre de acercarte a los guardias si necesitas algo. Nota, lo siento, muchachos, ayer tuvimos una final y no pudimos terminar la edición a tiempo. Ahora bien, si lo hiciera a la antigua usanza, probablemente me llevaría algunos años antes de encontrar algo interesante. Así que opté por la solución más obvia, muchas ratas. Parecía que iban a ser la solución a la mayoría de mis problemas en la vida. También creé algunos insectos pequeños, principalmente para realizar un seguimiento de todos en el castillo mientras las ratas excavan en cada rincón y esquina. Después de desbloquear mi magia, descubrí cómo transformarme en mis animales. Había conseguido la plantilla hace años de los niños Stark, pero no había podido descifrarla completamente porque tenía un componente mágico que era responsable de transmitir y recibir datos a través del aire. Ahora finalmente pude usarlo para enviar comandos y recibir datos directamente. Al principio, había estado usando feromonas y gestos para dar órdenes basadas en las instrucciones que había programado en sus cerebros. Skeeter y Fenrir eran las excepciones, ya que tenían una inteligencia que iba más allá de la básica, tenían la capacidad de aprender. Mientras caminaba sin rumbo fijo por el castillo, poco a poco fui creando unas 100 ratas y las dejé correr sueltas. Una vez que decidí que había creado una cantidad suficiente, decidí transformarme en todos ellos, y me arrepentí inmediatamente. Los datos visuales de 100 ratas eran demasiados para manejarlos a la vez, y al instante me empezó a doler la cabeza. Entonces cancelé la conexión, me tomé un momento y comencé a hacerlo lentamente, uno por uno. Elegí un buen lugar para sentarme y continuar mirando el castillo desde 100 puntos de vista diferentes. Después de recorrer varias habitaciones durante casi una hora, finalmente me topé con algo intrigante. Me levanté y seguí la ubicación de la rata hasta que llegué a una especie de almacén. Pero había una pared entre donde estaba mi rata, y yo no podía simplemente ir rompiendo algunas paredes o arrastrarme por el pequeño agujero por el que mi rata había entrado.
Así que, con la ayuda de mis ingeniosas ratas, exploré la zona en busca de pistas que pudieran llevarme a un mecanismo capaz de abrir la pared. Después de una intensa búsqueda, uno de mis peludos compañeros descubrió una baldosa que activaba la puerta oculta. Al entrar en el pasillo oscuro y amenazador que había más allá del muro, me di cuenta de que mi visión mejorada apenas era suficiente para atravesar la penumbra. No obstante, mi curiosidad me impulsó a seguir adelante, ansioso por desentrañar los secretos que me esperaban. Mientras avanzaba con cautela hacia el interior, inmediatamente sentí que algo no iba bien en el lugar. No había brisa, ni ruido, ni luz. De repente, cuando di un paso hacia adelante, empecé a caer. Aterricé sobre unas púas que debían atravesarme, pero se doblaron al entrar en contacto con mi piel. Es vergonzoso. Es literalmente la trampa más vieja del mundo, murmuré para mí mismo, dándome cuenta de lo fácil que había caído en una trampa tan simple. Mientras observaba mi entorno, me di cuenta de que no era el único que había caído en esa trampa. Había algunos esqueletos esparcidos por el suelo, claramente antiguos y con más de un siglo de antigüedad. No había nada más que ver en el pozo, así que salté fácilmente y continué adelante. Muy pronto me resultó evidente que estaba en una especie de película de Indiana Jones, con trampas de alambre, lanzadores de flechas y rocas. Me divertí activando cada trampa que encontré en mi camino. Sin embargo, cuando me acerqué a lo que esperaba que fuera la habitación final, noté que la trampa era diferente. Tenía una esencia mágica y pensé que forzar la trampa para atravesarla tal vez no era la idea más inteligente. No podía esperar a descubrir qué me esperaba al final de esta carrera de obstáculos. Tenía que ser algo importante, dado el esfuerzo que alguien hizo por ocultarlo. Me acerqué a la puerta y estudié lo que parecían ser runas escritas en el suelo que rodeaba la puerta. No tenía idea de en qué idioma estaban escritas, pero parecían lo suficientemente amenazantes como para que no quisiera meter la mano y averiguar qué hacían. Miré a la rata que había encontrado ese lugar y ella me miró inocentemente. Suspiré y dije, bueno, en realidad no necesito que te metas en él. Simplemente mueve tu cola más allá de la línea y te haré crecer una nueva si pasa algo malo. Si bien podría simplemente ordenarle a la rata que se lance hacia una posible muerte, de esta manera, no me sentiría mal por ello. La rata caminó hacia la línea de runas y movió su cola por encima de las runas y una pared de color rojo sangre se encendió y desintegró la cola. La rata chilló y corrió directamente detrás de mí. Agarré al pequeño para estudiar lo que había pasado y me di cuenta que la cola había quedado completamente desintegrada. Ahora me encontraba en un aprieto, ya que no tenía conocimientos mágicos para abordar intelectualmente el problema y no había forma de que dejara en paz lo que estuviera detrás de esa puerta. Entonces comencé a hacer lo que mejor sé hacer, tratar de encontrar soluciones tontas a problemas serios. Después de un par de minutos de arrojar cosas al azar que caía en mis manos hacia la barrera invisible y obtener el mismo resultado, se me ocurrió una idea. Miré el suelo de piedra y pensé. No hay forma de que no hayan pensado en eso, ¿verdad? Realmente no tengo una idea mejor, así que mejor lo hago. Llamé a todas las ratas que había creado y les pedí que empezaran a cavar. Avanzaban muy lentamente, así que las ayudé golpeando las rocas y ablandando el suelo. Para mi deleite, y un poco decepcionado por el simple resquicio legal que había encontrado, funcionó. La barrera no se extendía bajo tierra. Entonces, después de celebrar mi genialidad con un pequeño baile, esperé a que las ratas terminaran de cavar el túnel y me arrastré hasta el otro lado. Me preparé para un gran descubrimiento, pero en lugar de eso me encontré en una habitación vacía con nada más que un pedestal solitario en el centro. Vaya, eso es inesperado. Sinceramente, esperaba montañas de oro, acero valirio o incluso huevos de dragón, murmuré para mí mismo. Mirando el único objeto en la habitación, me dirigí hacia el imponente pedestal del centro. A medida que me acercaba, podía sentir una intensa energía que emanaba del antiguo tomo que descansaba sobre él. El libro parecía latir con un poder extraño, casi hipnótico, que me intrigaba y me inquietaba al mismo tiempo. Me acerqué lentamente. Aunque el libro era claramente antiguo, sus páginas estaban impecables e inmaculadas, como si acabaran de encuadernarlo. A pesar de mi curiosidad, no pude descifrar los extraños símbolos que adornaban la portada, salvo unos pocos caracteres que guardaban semejanza con la arcaica escritura del Alto Valirio. El resto seguía siendo un misterio. Extendí la mano para tocar el grimorio, y cuando mis dedos rozaron su superficie, sentí un pinchazo agudo en mi dedo, y una gota de sangre fue extraída hacia la cubierta. De repente, el libro se abre violentamente y las páginas comienzan a revolotear antes de detenerse abruptamente y una voz sedosa resuena a través de la cámara. ¿Quién eres? La voz me provocó un escalofrío y lentamente levanté la mirada para contemplar una figura que flotaba frente a mí. ILT, imagen y GT. Me quedé atónita ante lo que tenía delante.
Allí flotaba, envuelta en una túnica suelta del negro más oscuro, una mujer de una belleza pecaminosa. Su piel era perfecta, sus curvas parecían creadas por los propios dioses, lo que le daba una apariencia casi de otro mundo. Pero fueron sus rasgos llamativos los que cautivaron mi mirada, esos ojos juguetones, que brillaban con picardía como si albergaran los secretos del universo, parecían mirar directamente a mi alma. Por un momento, su presencia me paralizó, incapaz de hablar o incluso de moverme. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí y supe que había tropezado con algo mucho más allá de lo que estaba buscando. Pero antes de que pudiera procesar completamente la situación, ella se aclaró la garganta, atrayendo mi atención nuevamente a su rostro. Al ver mi expresión de asombro, continuó, no eres un Targaryen, pero tus venas corren con poderosa sangre de dragón. Es de buena educación presentarse antes de preguntar el nombre, respondí, tratando de ganar algo de tiempo. Mi mente corría a 100 millas por hora tratando de averiguar en qué tipo de situación me había metido. Con un dejo de diversión en sus ojos al notar mi estado todavía distraído, respondió. Mi nombre es Bailara. Eso realmente no me ayudó a entender quién era ella. Saludos, Bailara, dije. Puedes llamarme él. Hola él, no tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde que hablé con alguien. Realmente quería preguntarle qué diablos era porque claramente no era humana dada la cantidad de magia que sentí que emanaba de ella, y había algo muy extraño en la forma en que hablaba, así que tuve que ser un poco cuidadoso aquí. Entonces, ¿qué te llevó a, ya sabes, a vivir en una situación de libro? Le pregunto con la esperanza de obtener más información. Oh, es una historia típica, suspiró. En un momento estás gastándole una broma a un imbécil que no sabe cómo aceptar una broma y, al siguiente, te encierra y se olvida de ti. Debió ser aburrido, dije distraídamente. A veces, pero con el tiempo algunos idiotas se toparon con mi libro y les enseñé cómo construir una civilización hasta que algún idiota terminó prendiendo fuego a todo, dijo con fastidio. Eso respondió a algunas de mis preguntas, pero me dio 1.000.000 más. ¿Entonces me estás diciendo que enseñaste a los valillanos todo lo que sabían? Le pregunté con un dejo de duda en mi tono. Sí, pero realmente no les enseñé nada importante. Los idiotas eventualmente habrían destruido el planeta si lo hubiera hecho, eso me habría dejado a la deriva en el espacio sin ninguna fuente de entretenimiento. Eso tenía muchas más implicaciones de las que estaba dispuesto a afrontar por ahora, así que decidí hacer preguntas simples. Entonces, ¿cómo terminaste sellado en esta habitación en Rocadragón? Aunque los Targaryen no eran una familia importante en Valrilla, sabían de mi existencia, así que después de la perdición regresaron para buscar entre todo lo que pudieron encontrar y me trajeron aquí. Visenya Targaryen fue la última persona con la que hablé, explicó. Su hijo no estaba interesado en la magia y tenía poca capacidad para usarla. Y ella hubiera destruido mi libro antes que dárselo a alguien más, añadió con fastidio. Entonces, supongo que no eres fan de los Targaryen. Te encantará saber que ya no gobiernan los 7 reinos, dije. Parecía realmente sorprendida, pero su expresión rápidamente se transformó en una de intriga. ¿Qué les pasó?, preguntó. En resumen, perdieron sus dragones debido a una crisis de sucesión y luego se volvieron completamente locos, respondí. Se tomó un momento para procesar lo que dije antes de estallar en una risa maníaca. Le tomó unos momentos dejar de reír finalmente. Por favor, cuéntamelo todo, suplicó. Me alegré de poder complacerle. Los Targaryen gobernaron durante unos 3 siglos, gracias a sus dragones. Pero cuando los dragones se extinguieron debido a las luchas internas entre medios hermanos, primos. Lo que sea, no recuerdo bien, sobre quién podía sentarse en la silla puntiaguda. Finalmente, esto llevó a una guerra total cuando Aerys Targaryen, también conocido como el Rey Loco, se volvió loco y quemó vivo a un Lord Paramount. Me senté en el suelo mientras narraba la historia hasta el estado actual de los Targaryen. Entonces, ¿me estás diciendo que los únicos Targaryen vivos son 3 niños? Uno de ellos está loco, otro eventualmente se volverá loco y el otro ni siquiera sabe quién es y piensa que es un bastardo Stark, preguntó con incredulidad. Sí. Ella continuó riendo. El antiguo tomo había estado cerrado durante siglos, escondido, y ella, que estaba atrapada en su interior, había perdido la noción del tiempo. Pero cuando el libro fue abierto de nuevo, sintió algo diferente en el aire. La magia que fluía de la sangre del lector era densa y poderosa, diferente a cualquier otra que hubiera encontrado antes. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que estos serían unos años interesantes. Había estado esperando que apareciera alguien como él, alguien con el potencial innato para aprender los secretos de la magia que ella albergaba en su interior. Pero él desconfiaba de ella y ella aún no podía entender por qué. Por otra parte, teniendo en cuenta sus interacciones con los habitantes de este mundo, una buena dosis de paranoia podría ser una forma inteligente de no terminar muerta o algo peor.
Ella era un ser de un mundo diferente, varado en esta tierra medieval hambrienta de magia, y él fue la primera persona en siglos en tropezar con su libro. A pesar de su densa magia, ella podía percibir que no había sido entrenada ni había aprendido nada nuevo. Y sabía que podía enseñarle cosas que lo harían aún más poderoso. La idea de lo que ella podría enseñarle le produjo escalofríos en la columna vertebral. Hasta ahora, solo había enseñado magia por desesperación o por aburrimiento. Pero con este nuevo estudiante, vio el potencial de finalmente liberarse del libro infernal que la había atrapado durante tanto tiempo. «¿Entonces, eres un mago?», preguntó, todavía receloso del ser que tenía delante.